La historia comienza con una brutal batalla naval. Entre las olas y los barcos en llamas, un guerrero imparable arrasa el campo de batalla como un demonio de la guerra. Este guerrero atraviesa las filas enemigas y destruye las defensas de los francos, mientras los vikingos caen a su alrededor. Sin embargo, lejos de retroceder, sigue avanzando con valentía, enfrentándose a un ejército abrumador. Finalmente, cae al mar y desaparece en la oscuridad de las aguas. Ese hombre no es otro que Thors, un guerrero legendario. Pero ahora, su vida es completamente distinta. Actualmente reside en una tranquila aldea al norte de Islandia, un lugar cubierto por el frío y la nieve. Desde pequeños, los niños de la aldea han crecido soñando con un paraíso lejano, un lugar cubierto de vastos campos verdes y bendecido con un clima cálido. Solo una persona en el pueblo ha llegado allí, el anciano Leif, quien cuenta historias sobre un paraíso llamado Vinland, un destino mucho más allá del vasto océano. Sin embargo, la vida en la aldea no es fácil. En los últimos años, el clima ha cambiado drásticamente, haciendo que la supervivencia sea cada vez más difícil. Muchos aldeanos ya han abandonado la región, y si las cosas siguen así, su hogar podría terminar completamente deshabitado. Por ello, Floki y Thors discuten la posibilidad de emigrar en busca de un nuevo hogar. No obstante, un viaje así no es sencillo. Años atrás, Leif quedó atrapado en un mar de hielo, y si algo así sucediera de nuevo, los ancianos y los niños no sobrevivirían al frío del océano. Los orígenes de la aldea se remontan a generaciones atrás, cuando sus antepasados huyeron de Noruega debido a la tiranía del rey. Sin embargo, el joven Thorfinn, hijo de Thors, se niega a aceptar esta historia. Enfurecido, corre a confrontar a su padre sobre la verdad del pasado. En ese momento, la familia de Thors se encuentra cuidando a un esclavo gravemente herido, un hombre al borde de la muerte. El esclavo, aterrorizado, prefiere morir antes que regresar a su antiguo amo. Había arriesgado su vida para escapar y había llegado hasta la aldea en busca de refugio. Poco después, unos extraños aparecen en la aldea. Son cazadores de esclavos, enviados para recuperar al fugitivo que escapó la noche anterior. En este mundo, los esclavos son considerados la clase más baja. No se les ve como personas y deben trabajar hasta la muerte bajo el yugo de sus amos. Uno de los hombres, Halfdan, llega hasta la casa de Thors y encuentra al esclavo moribundo. Frente a los despiadados soldados, Thors toma una decisión arriesgada. Ofrece comprar al hombre. Este acto es visto como un desafío a la autoridad del dueño del esclavo, pero Thors no titubea. Alguna vez Thors fue un despiadado asesino en el campo de batalla. Él conoce el precio de la libertad y espera que, algún día, su hijo también pueda entenderlo. Los vikingos tienen una tradición peculiar. Todos se reúnen para bañarse los sábados. Los soldados sajones, habiendo descubierto este hábito, preparan una emboscada. En una aldea del norte de Inglaterra, las tropas atacan sin piedad, masacrando a todos, incluso a mujeres y niños. Mientras tanto, en la aldea de Thors, un gran barco aparece en el horizonte, acompañado por un grupo de soldados de élite. Han venido en busca de una leyenda, del hombre conocido como el Troll de Jom, pero esa es una parte de su pasado que Thors ha intentado borrar de su vida. Floki, un antiguo conocido, se reúne con Thors y le informa de la razón de su llegada. Su ejército ha atacado recientemente una aldea danesa y, entre los muertos, estaba la hermana del rey de Dinamarca. Este incidente ha encendido la chispa de una guerra inminente y el rey quiere que Thors se una a su ejército. En el pasado, Thors fue comandante de los Jomsvikings, un grupo de guerreros temibles. Sin embargo, su huida a esta remota aldea fue vista como una traición y, en teoría, su destino debía haber sido la ejecución. Sin embargo, debido a sus invaluables contribuciones en la guerra, su castigo fue perdonado hasta ahora. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Floki no ha venido solo, ha traído a sus hombres, quienes han rodeado toda la aldea. Si Thors rechaza la oferta, los inocentes sufrirán. Después de años huyendo, la guerra ha vuelto a alcanzarlo. Mientras tanto, Thorfinn está cada vez más frustrado. La guerra le parece algo glorioso, un camino para demostrar su valentía. Pero Thors no quiere que su hijo siga ese camino. Para él, un verdadero guerrero no pelea para probar su fuerza, sino para proteger vidas. Escúchame atentamente, Thorfinn. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Sin embargo, para un niño como Thorfinn, estas palabras son difíciles de entender. Lejos de la aldea, en las Islas Feroe, un infame grupo de mercenarios ha sido contratado por Floki. Entre ellos se encuentra Askeladd, un astuto y despiadado guerrero. Su misión es clara: matar a Thors. La recompensa por la cabeza del troll de Jom es altísima, lo que deja en claro el enorme poder que aún se le atribuye a Thors. En la aldea, varios hombres se ofrecen como voluntarios para partir con Thors. Sin embargo, él solo acepta a 5. Ninguno de ellos es un guerrero experimentado, por lo que su intención no es llevarlos a la batalla. Su plan es que naveguen hasta la isla de los Jomsvikings y luego regresen. Él enfrentará su destino solo. Cuando finalmente zarpa, el grupo descubre que Thorfinn se ha escondido dentro de un barril en el barco. Parece que el niño ha decidido seguirlo en secreto, como si creyera que esto es el inicio de una gran aventura. Mientras tanto, el plan de asesinato sigue en marcha. El rey de Dinamarca no parece estar al tanto del complot contra Thors, lo que sugiere que Floki tiene sus propios intereses en el asunto. Los jóvenes del pueblo, emocionados por la idea de ir a la guerra, todavía son demasiado inexpertos. Desean escuchar las gloriosas hazañas de Thors en el campo de batalla.
pero para él aquellas memorias no son más que océanos de sangre y montañas de cadáveres. Lo único que nunca ha podido olvidar es el día en que Helga, su esposa, dio a luz a su primer hijo. En ese momento Thor comprendió el miedo que acecha a los guerreros más valientes, el temor de morir sin volver a ver a su hijo. Ese pensamiento fue suficiente para hacer que el troll de Jom soltara la espada y buscara una vida de paz. Cuando el barco de Thor y su grupo llega al punto de reunión indicado por Floki, el anciano Leif siente que algo no está bien. Antes de que pueda advertir a los demás, enormes trozos de madera y rocas caen y bloquean la única salida entre los acantilados. Thor, sabiendo que el peligro es inminente, le entrega a su hijo Thorfinn un pequeño cuchillo para que pueda defenderse. Tristemente, ese cuchillo se convertirá en el único recuerdo que Thorfinn tendrá de su padre en el futuro, en una vida llena de soledad y odio. De pronto, los barcos enemigos rodean a los aldeanos. Entre risas, los mercenarios de Askeladd se burlan de la situación. Todo un escuadrón movilizado solo para atacar a unos simples pescadores. Pero cuando Thor finalmente entra en acción, sus rostros cambian por completo. Thor demuestra ser un monstruo en el combate. Sin necesidad de armas, derrota a sus enemigos con las manos desnudas, dejándolos inconscientes sin quitarles la vida. Uno tras otro, los mercenarios caen ante su fuerza abrumadora. Bjorn, uno de los guerreros más temidos del grupo, consume un hongo que lo vuelve un berserker imparable. Pero ni siquiera eso es suficiente. Thor lo derrota sin esfuerzo. El sonido de los golpes de Thor resuena en el aire. Es como si un trueno cayera sobre el campo de batalla. Nadie puede creer lo que están presenciando. Un solo hombre está enfrentando a dos barcos llenos de mercenarios, con arqueros acechando desde lo alto. Sin embargo, ninguno de ellos se atreve a moverse. Todos saben que no tienen oportunidad contra él. A pesar de su dominio en la pelea, Thor entiende que no puede ganar sin poner en peligro a su tripulación, y con su hijo entre ellos, no tiene otra opción. Por eso, en un intento de resolver el conflicto sin más violencia, propone un duelo mano a mano contra Askeladd, el líder enemigo. Askeladd acepta, sabiendo que negarse lo haría quedar en ridículo ante su tripulación. No obstante, en el combate, Thor lo domina fácilmente. Askeladd apenas logra hacer un corte superficial en su cuerpo, pero después de eso, queda completamente indefenso ante la furia del troll de Jom. En un giro inesperado, Askeladd le hace una oferta a Thor, le propone convertirse en su líder. Las palabras impactan a todos los presentes. ¿Era una burla o hablaba en serio? Quizás nunca lo sabrán, pero justo cuando todo parece decidido, Bjorn, recuperándose de su derrota, toma a Thorfinn como rehén. En ese instante, la historia del troll de Jom llega a su fin. Aquel guerrero que una vez dominó los mares y las tierras con su espada, ahora se ha rendido para salvar la vida de su hijo. Para muchos, su sacrificio pudo parecer inútil, una razón insuficiente para dejarse matar, pero solo Thor entendía la verdad. Este era su mayor logro. No se trataba de cuántos enemigos había derrotado ni de cuántos ejércitos había comandado. Para él, la verdadera victoria era ver a su familia a salvo, y con esa convicción entregó su vida. Tras su muerte, los mercenarios cumplieron su palabra y dejaron ir a los aldeanos. Solo Thorfinn se quedó atrás, abrazando su odio y jurando venganza, decidido a matar al hombre que había orquestado la muerte de su padre. Así comenzaba su doloroso viaje. A bordo del barco de los mercenarios, Thorfinn sufrió innumerables penurias. Apenas tenía comida, apenas tenía ropa para cubrirse. Era tratado como un simple estorbo, obligado a valerse por sí mismo en un mundo despiadado. Pero más que el hambre o el frío, lo que realmente lo marcó fue la brutalidad de Askeladd y su grupo. Allí la muerte era un juego. Cada vez que destruían una aldea, cada vez que masacraban a inocentes, se reían como si fuera un simple pasatiempo. Una noche, Thorfinn finalmente tuvo su oportunidad. Tomó una espada y se acercó a Askeladd mientras dormía, con la intención de asesinarlo a sangre fría, pero no pudo hacerlo. Su padre había sido un gran guerrero, un hombre de honor, y él quería su venganza en un combate justo. No quería rebajarse a una simple puñalada por la espalda, así que desafió a Askeladd a un duelo, pero un niño de su edad jamás podría enfrentarse a un experimentado líder mercenario. El duelo fue una humillación. Thorfinn no era más que un entretenimiento para la tripulación. Sin embargo, en su corazón juró que algún día lo derrotaría. Mientras tanto, en la aldea, la noticia de la muerte de Thor llegó a su familia. Todos sabían que de alguna manera había sido culpa suya, pero ya era demasiado tarde para corregir el pasado. El anciano Leif, cargado de culpa, prometió que algún día encontraría a Thorfinn y lo traería de regreso a su hogar. Por otro lado, Ylva, la hermana de Thorfinn, intentó ahogar su dolor en el trabajo. Se obligó a sí misma a ser más fuerte, a encargarse de las tareas del hogar como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, nadie entendía el dolor y la impotencia que la consumían. Apenas unos días atrás, su familia estaba completa, y ahora todo había cambiado. El mundo se había vuelto más cruel. Por su parte, Askeladd, a pesar de haber matado a Thor,
Thors no tenía intención de acabar con Thorfinn. Sabía que ese niño llevaba en sus venas la sangre del troll de Jom, y tarde o temprano esa semilla crecería, convirtiéndose en un guerrero tan formidable como su padre. A lo largo de los años, Thorfinn desafió una y otra vez a Askeladd en duelos, pero siempre fue derrotado. Sus fracasos eran motivo de burla entre los mercenarios, pero él nunca se rindió. Con cada caída se levantaba nuevamente, fortaleciéndose poco a poco. Sin embargo, con el tiempo, el odio se convirtió en su única razón de vivir. Nunca pudo escapar de la sombra de la venganza, y su alma quedó atrapada en una tormenta de furia que parecía no tener fin. Desde tiempos antiguos, las naves vikingas de proa, con cabeza de dragón, eran símbolo de terror para cualquier pueblo que las viera aparecer en el horizonte. A donde iban los vikingos, los saqueos y las masacres los seguían. Inglaterra, siendo una tierra rica y fértil, se convirtió en un blanco constante para estas incursiones. En el año 1002 después de Cristo, el reino anglosajón lanzó una campaña para erradicar a los vikingos de sus tierras. En respuesta, el ejército danés respondió con ataques cada vez más brutales, sumiendo la región en un conflicto interminable. El caos era tan devastador que el hedor de los cadáveres en descomposición impregnaba el aire de toda Inglaterra. Viendo una oportunidad, Askeladd negoció con los daneses. Se ofreció a luchar en la primera línea del frente a cambio de una gran recompensa en oro cuando conquistaran el país. En medio de esta guerra infernal, Thorfinn, aún un niño, quedó atrapado en un ciclo de sangre y violencia. Sabía que para sobrevivir y algún día vengar a su padre, tenía que convertirse en un guerrero temible. Pero no fue hasta que, por primera vez, mató a un hombre con el cuchillo que su padre le había dado, cuando comprendió el peso de llamarse un guerrero. Los años pasaron y el niño que alguna vez lloró por su padre dejó de contar cuántas vidas había arrebatado. La brutalidad del campo de batalla lo moldeó, convirtiéndolo en una máquina de matar sin emociones. En este mundo solo había dos opciones: matar o ser asesinado. Durante una misión de reconocimiento, Thorfinn fue gravemente herido. Sin fuerzas para seguir, cayó en el suelo, al borde de la muerte. Para su fortuna, una anciana lo encontró y lo llevó a su hogar, donde lo cuidó en secreto para que las tropas inglesas no lo descubrieran. La mujer, con una bondad que él ya había olvidado que existía, lo trató como a un hijo. Sin embargo, ni toda la calidez y amor del mundo podían curar el alma destrozada de Thorfinn. Su odio era un veneno que lo mantenía en pie. Aún así, cuando se enteró de que el ejército de Askeladd se acercaba para arrasar el pueblo, le advirtió a la anciana y a su familia que huyeran antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando el caos se apoderó de la aldea, la anciana solo pudo quedarse de pie, paralizada, viendo con horror cómo el niño al que había protegido y cuidado se lanzaba a matar soldados sin piedad. No lo culpaba por lo que hacía. No lo veía como un monstruo, sino como una víctima de la guerra, como un niño cuya alma había sido robada por la tragedia. En ese instante, Thorfinn recordó las palabras y el amor de su padre. Recordó el rostro de su madre, el hogar que dejó atrás, y la anciana se parecía demasiado a su madre. Cuánta compasión, cuánto amor serían necesarios para salvar a un niño cuyo corazón había sido destrozado por la guerra. En el año 1012 después de Cristo, la gente de Inglaterra se veía obligada a huir en todas direcciones. La guerra se volvía cada vez más feroz, devastando ciudades y aldeas enteras. El rey Sweyn ordenó a su ejército que descansara durante el invierno, con la intención de retomar la guerra el verano siguiente. Mientras tanto, en Francia, dos facciones libraban una intensa batalla por el control de una fortaleza. Durante días, las fuerzas atacantes intentaron romper las defensas, pero las barreras y los arqueros enemigos hacían imposible la invasión. Askeladd, aprovechando el descanso en Inglaterra, decidió dirigirse a Francia para saquear. Su plan era simple: ayudar a los atacantes a tomar la fortaleza y luego repartirse el tesoro. Por su parte, Thorfinn ya no era un niño indefenso. Tras años de batalla y sufrimiento, se había convertido en un guerrero letal, con habilidades afiladas por la experiencia en combate. Luchaba junto a los piratas para fortalecer su destreza, pero en el fondo, su verdadero objetivo seguía siendo vengar la muerte de su padre. Askeladd lo envió como emisario a negociar con el bando atacante. Solo su presencia bastó para hacer temblar a los soldados franceses. En esa época, los vikingos eran conocidos por su crueldad y su insaciable sed de guerra. Los franceses llamaban a los invasores del norte normandos, un nombre asociado con la muerte y la destrucción. Como la batalla se encontraba estancada, el comandante enemigo consideró seriamente la oferta de los vikingos. Al amanecer, la batalla se reanudó. Los atacantes esperaban refuerzos, pero en su lugar, Thorfinn desapareció del campamento. El comandante, un hombre obeso y ambicioso, pensó que había sido engañado, pero antes de que pudiera reaccionar, Askeladd apareció con su ejército vikingos, cargando sus barcos sobre los hombros. En un movimiento estratégico impresionante, los vikingos rodearon la fortaleza por el río y atacaron desde la retaguardia. Thorfinn, con una velocidad y agresividad aterradora, irrumpió en la línea defensiva y masacró a los soldados enemigos sin esfuerzo. Su brutalidad y destreza en combate eran idénticas a las de su padre en sus días de gloria. Los defensores, tomados por sorpresa, fueron aniquilados antes de que pudieran reaccionar. Con el castillo completamente invadido, los atacantes finalmente entraron, pero lo único que encontraron fueron cadáveres y caos. Cuando llegaron al almacén del tesoro, descubrieron que los vikingos ya lo habían saqueado todo. Solo quedaban unas pocas monedas abandonadas como burla para el comandante francés, quien se dio cuenta demasiado tarde de que había sido completamente engañado.
Después de una serie de saqueos exitosos, Askeladd y su banda de mercenarios finalmente regresan a su hogar para pasar el invierno. A diferencia de sus sangrientas incursiones, el pueblo donde Askeladd reside es tranquilo y pacífico, un fuerte contraste con la brutalidad de su gente. El oro y la plata obtenidos de sus recientes saqueos se intercambian por provisiones con un anciano comerciante llamado Gorm. Este hombre, obsesionado con el dinero, no se preocupa por la procedencia del oro. Mientras haya riqueza de por medio, está dispuesto a vender lo que sea. Por su desempeño en la batalla anterior, Askeladd recompensa a Thorfinn con otro duelo. Cuando el combate comienza, los aldeanos observan con curiosidad. No entienden quién es este muchacho ni por qué se atreve a desafiar al pirata más temido de la región. El enfrentamiento es intenso. Thorfinn lucha con ferocidad, pero Askeladd, con su experiencia y astucia, sabe exactamente cómo manipularlo. Basta con mencionar la muerte de Thors para que Thorfinn pierda el control. En el momento en que un guerrero se deja consumir por sus emociones, su fuerza se vuelve inútil. Thorfinn cae una vez más, derrotado ante su enemigo. A lo largo de los años, ha desafiado a Askeladd incontables veces, y siempre ha perdido. Esa noche, Thorfinn se sienta solo en un viejo barco que los mercenarios le robaron a su padre. Los recuerdos lo persiguen. De repente, una figura familiar aparece ante él. Es solo una ilusión, un reflejo de su mente atrapada en el odio, pero la imagen de Thors parece más real que nunca. Su padre le pregunta, ¿estás satisfecho con tu venganza? Pero Thorfinn no tiene respuesta. El sacrificio de Thor sigue siendo un misterio para su hijo. Todo lo que ve es el dolor, la pérdida, la sed de venganza. Sin embargo, Thors no puede ayudarlo a encontrar el camino. Thorfinn debe descubrir la verdad por sí mismo y recorrer el largo y solitario sendero que aún le queda por delante. En medio del gélido invierno, una esclava se acerca a Thorfinn ofreciéndole comida. Sin embargo, él la desprecia por aceptar su destino sin luchar por su libertad. Pero, ¿no es Thorfinn también un esclavo? No de cadenas ni de amos, sino de su propio odio y sed de venganza. Al final todos son esclavos de sus propios deseos, pero el orgullo de cada persona les impide darse cuenta. El verano del año 1013 después de Cristo ha llegado, y con él una nueva invasión vikinga. La gran flota de Dinamarca se ha reunido para un asalto masivo contra Inglaterra. A donde van, arrasando con todo a su paso, la victoria les pertenece. Su reputación como un ejército imparable aterroriza a todos los que se cruzan en su camino. Pero su avance se detiene al llegar al puente de Londres. Allí los espera un guerrero formidable, el comandante Thorkel el Alto. Aunque lucha del lado de Inglaterra, él también es un vikingo. Seguramente el rey inglés pagó una fortuna para que él y sus mercenarios se pusieran de su lado. La misión de Floki es intentar convencer a Thorkel de cambiar de bando y unirse a los daneses, pero Thorkel no está interesado en el oro. Él solo busca una batalla digna, y como Inglaterra parece destinada a perder la guerra, decide que su verdadero desafío está en pelear contra los daneses. Cuando la flota vikinga intenta acercarse al puente, grandes troncos caen desde lo alto, destruyendo los barcos uno tras otro. Desde arriba, los arqueros ingleses disparan flechas sin descanso, mientras que los daneses apenas pueden reaccionar. Como siempre, Askeladd usa a Thorfinn para una misión suicida, infiltrarse y asesinar a Thorkel. Pero esta vez la situación es completamente diferente. Thorkel no es un enemigo común, cada golpe suyo es como un meteorito cayendo del cielo. A pesar de su crecimiento como guerrero, Thorfinn jamás se ha enfrentado a una fuerza tan abrumadora. Desde la distancia, Askeladd observa y decide retirarse, dejando a Thorfinn solo contra el colosal vikingo. Pero cuando Thorkel descubre que el joven guerrero es hijo del legendario Thors, su actitud cambia por completo. En lugar de matarlo, decide dejarlo vivir. Parece que Thorkel y Thors se conocían en el pasado, y por respeto a su viejo camarada de guerra, Thorkel perdona la vida de Thorfinn. El ejército danés sufrió incontables bajas en el puente de Londres. A pesar de su fuerza, eran incapaces de derrotar a Thorkel, quien defendía su posición con una ferocidad imparable. Viendo la situación, el rey Sweyn decidió dejar solo una pequeña fuerza para seguir luchando en Londres, mientras el resto de su ejército se dirigía a conquistar otros frentes en Inglaterra. Entre los que se quedarían atrás estaba el príncipe Canuto. El comandante Ragnar, protector y tutor de Canuto, suplicó al rey que reconsiderara su decisión, ya que sabía que el príncipe no tenía la fuerza ni la experiencia necesarias para vencer a Thorkel. Sin embargo, el rey Sweyn no cambió de opinión. Cuando Thorkel vio que los daneses se retiraban, se enfureció. Había venido a esta guerra para luchar contra los más fuertes, pero ahora, después de solo unos días de batalla, sus enemigos huían como cobardes. Por otro lado, Thorfinn volvió a unirse a las fuerzas danesas para continuar atacando otras fortalezas inglesas. Sin embargo, la humillación de su derrota contra Thorkel aún ardía dentro de él. Algún día, ajustaría cuentas con el gigante vikingo. Frente a la base danesa, Thorkel lanzaba enormes rocas como una provocación, desafiando a los soldados enemigos a enfrentarlo. Mientras tanto, dentro de una tienda de campaña, el príncipe Canuto permanecía arrodillado en oración, completamente ajeno al caos que se desataba afuera. Ragnar, su tutor y protector, había decidido que lo mejor era resistir unos días más hasta que el rey Sweyn ordenara la retirada. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Cuando Thorkel se enteró de que el único líder que quedaba en el puente de Londres era el príncipe Canuto, se le ocurrió una idea peligrosa y audaz: atacar la fortaleza y secuestrar al príncipe en pleno campo de batalla.
En medio del brutal conflicto, Thorfinn soñó con su familia. Por un instante, en su mente volvió a su hogar, a la paz que había perdido. Aquellos breves momentos de calma eran lo único que mantenía su espíritu con vida en estas tierras extranjeras. Como siempre, en sus visiones, Thor aparecía y le pedía que abandonara la venganza y regresara a casa. Pero cuando Thorfinn despertó, lo primero que vio no fue a su familia, sino a su enemigo de toda la vida, Askeladd. A pesar del odio profundo que los separaba, por alguna extraña razón, podían hablar con tranquilidad. Askeladd sabía que tener a Thorfinn cerca era un riesgo, pero lo aceptaba sin miedo. Para él, la muerte nunca había sido algo que le quitara el sueño. Desde su perspectiva, el mundo funcionaba bajo una única regla: si no eres despiadado, alguien más lo será contigo. Las guerras eran ciclos interminables de venganza y lucha por territorios. Si Thorfinn no lo mataba hoy, otro lo haría mañana. En este mundo cruel, Askeladd solo intentaba sobrevivir. Al día siguiente, un mensajero pasó por el campamento de los mercenarios con noticias alarmantes. El ejército danés que defendía el puente de Londres había sido completamente aniquilado. Más de 4.000 soldados fueron masacrados en una sola emboscada. Lo peor era que nadie sabía qué había pasado con el príncipe Canuto. Se había perdido en el caos y su paradero era un misterio. El mensajero tenía intención de informar al rey Sweyn para que enviara refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, Askeladd lo decapitó sin dudarlo. Ahora tenía un nuevo plan: secuestrar al príncipe Canuto y venderlo al mejor postor. Sin importar si lo entregaba a los daneses o a los ingleses, la recompensa sería enorme. Tras capturar al príncipe Canuto y a Ragnar, el ejército de Thorkel estaba más motivado que nunca. Sin embargo, en medio de esta situación caótica, Canuto permanecía en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Muchos empezaron a dudar de su capacidad para ser rey. ¿Cómo podía alguien tan débil y callado liderar una nación? Los guerreros vikingos no creían en el Dios cristiano. De hecho, despreciaban la fe cristiana y a quienes la seguían. Para ellos, la verdadera religión era la guerra. Ellos solo confiaban en sus dioses, en el destino y en la gloria del Valhalla. Los guerreros luchaban con la esperanza de morir en el campo de batalla y ser llevados al banquete eterno por las valquirias. Mientras tanto, los restos del ejército danés se reagruparon para rescatar al príncipe Canuto, pero cuando llegaron, Thorkel sorprendió a todos al liberar al prisionero, con una sola condición: tenían que luchar contra él a muerte. Los soldados que se atrevieron a enfrentarlo fueron masacrados sin piedad. Con sus enormes hachas en ambas manos, Thorkel cortaba a los soldados como si fueran simples troncos de madera. Lo peor de todo era que apenas estaba calentando. Si hubiese peleado en serio, ni siquiera un ejército con armaduras pesadas podría haberlo detenido. Desde lejos, Askeladd y sus mercenarios solo observaban la masacre, esperando el momento oportuno para aprovecharse del caos. Con su astucia, Askeladd incendió el campamento enemigo y usó el humo y el fuego para obligar a los soldados a dispersarse. Luego, envió a Thorfinn a rescatar al príncipe Canuto en medio de las llamas. A pesar del peligro, Thorfinn no sintió miedo. Luchó solo contra los soldados que intentaban rodearlo, cortando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Todo parecía ir según lo planeado hasta que Thorkel apareció. Parecía que otro combate brutal estaba por comenzar, pero en lugar de pelear, Thorkel decidió hablar con Thorfinn. Con una gran sonrisa, le contó sobre los días en los que su padre, Thors, lideraba el ejército de los Jomsvikings. Incluso él, Thorkel, nunca pudo vencer al troll de Jom, y, en un giro inesperado, Thorkel entregó al príncipe Canuto a Thorfinn como un regalo. Era su forma de reconocer el linaje del joven, pero también una advertencia: esta sería la última vez que le perdonaría la vida. Canuto y Ragnar no entendían qué estaba pasando, pero gracias a esa extraña conversación, lograron escapar de las manos del enemigo. Y finalmente, Canuto reveló su rostro sin el casco que siempre llevaba puesto. Por un momento, todos quedaron en shock. El príncipe Canuto tenía un rostro tan fino y delicado que fácilmente podría haber pasado por una mujer extremadamente hermosa. Antes de iniciar su huida, Askeladd envió un mensaje secreto pidiendo ayuda a alguien. Entre los mercenarios había un explorador llamado Oído, un espía experto en seguir los movimientos del enemigo desde la distancia. Según sus cálculos, el ejército de Thorkel los alcanzaría en un día. Muchos en el grupo sugirieron formar una línea defensiva y prepararse para pelear, pero Askeladd rechazó la idea. Su única orden fue seguir avanzando y esperar a la ayuda que había solicitado. Sin embargo, nadie entendía de dónde vendría ese refuerzo. Estaban en territorio inglés y Askeladd no tenía ningún aliado aquí. El miedo crecía entre los soldados. ¿Realmente llegaría la ayuda? Al día siguiente, un grupo de hombres esperaba junto al río para recibir a los mercenarios. Thorkel, al ver esto, quedó totalmente confundido. ¿Cómo era posible que un simple grupo de piratas fugitivos hubiera conseguido barcos para escapar? Lo que Thorkel no sabía era que del otro lado del río se encontraba un territorio independiente, que no pertenecía ni a Inglaterra ni a Dinamarca. Era un lugar árido, con escasos recursos naturales, conocido como Gales. Aunque se trataba de una única región, su territorio estaba dividido en varios reinos pequeños, que habían sobrevivido durante siglos en aislamiento. Resulta que uno de estos reinos respondía
respondió a la petición de ayuda de Askeladd, pero obviamente no lo hicieron por simple bondad. El reino galés no estaba interesado en rescatar a Canuto, sino en aprovechar la situación para negociar un tratado con Dinamarca. Si ayudaban al príncipe ahora, en el futuro Dinamarca no podría invadir su territorio. Cuando Canuto escuchó estas condiciones, quedó en completo shock. ¿Por qué el destino de su nación estaba siendo decidido por otros? ¿Por qué todas sus decisiones debían pasar primero por Ragnar? En ese momento todos los que lo rodeaban pensaron lo mismo. Este príncipe no tiene lo necesario para gobernar un país, pero lo que nadie sabía era que en los próximos episodios Canuto sorprendería a todos. Los habitantes de Gales llevaban generaciones esperando la llegada de un héroe legendario. Las profecías hablaban de que un día Artorius regresaría para restaurar su antiguo reino y construir un imperio glorioso. Pero los sueños de grandeza no podían salvar a los mercenarios en este momento. Cuando el ejército de Askeladd intentaba atravesar las montañas, un pequeño reino galés bloqueó su paso. Decenas de arqueros los apuntaban desde lo alto, listos para atacar. Y para empeorar la situación, Thorkel y su ejército se acercaban rápidamente por detrás. En el año 1013 después de Cristo, el ejército del rey Sweyn, liderado por él mismo, había conquistado casi toda Inglaterra. Los daneses arrasaban en todos los frentes, asegurando una victoria tras otra. Sin embargo, el único misterio que el rey aún no podía resolver era el paradero del príncipe Canuto. Mientras tanto, el grupo de Askeladd seguía avanzando cuando, de repente, un pequeño reino de Gales los atacó. Los enemigos buscaban capturar a Canuto y usarlo como rehén, obligando así al rey Sweyn a firmar un tratado de paz con Gales. Arqueros enemigos se habían apostado por todas partes, rodeando completamente al ejército de Askeladd. En esa situación desesperada parecía imposible que pudieran salir con vida. Pero a pesar del peligro inminente, Canuto no reaccionó como un futuro rey. En lugar de liderar, se escondió detrás de Ragnar, confiando su vida a los soldados que lo rodeaban. Sin embargo, nadie podía culparlo del todo. Desde su infancia, Canuto había crecido en un palacio lleno de intrigas y traiciones. Para sobrevivir, había aprendido a callar y obedecer, pues cualquiera que se mostrara como una amenaza al trono era asesinado sin piedad. Ante la inminente batalla, Askeladd tomó la iniciativa y negoció directamente con el líder enemigo. Solo 3 personas participaron en esta conversación y todos tenían algo en común, eran descendientes de Gales. Aquí se reveló un gran secreto que Askeladd había ocultado incluso a sus propios hombres. Él descendía de una legendaria línea de guerreros galeses. El general enemigo no podía creer lo que oía. Las antiguas profecías decían que algún día el gran héroe Artorius regresaría para traer la paz a Gales. Y ahora Askeladd afirmaba ser el último descendiente de esa sangre legendaria. Sin embargo, su propósito no era convertirse en rey ni en un héroe. Todo lo que hacía lo hacía para proteger su tierra natal. Su verdadero plan era usar a Canuto como una herramienta para obtener un título en la corte danesa. Con una posición de poder podría influir en la política y asegurarse de que Dinamarca nunca invadiera Gales. Esta revelación convenció al general galés, quien aceptó permitir la retirada de los mercenarios. Tras el acuerdo, el ejército de Askeladd continuó su camino hacia el norte, buscando reunirse con las fuerzas principales del rey Sweyn. Sin embargo, el mayor peligro aún estaba por delante. El invierno se acercaba y con él las feroces tormentas de nieve. Si eran emboscados en medio de una ventisca, no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir. El viaje aún estaba lejos de terminar. Un sacerdote había viajado por incontables tierras, buscando lo que él llamaba el verdadero amor, pero tras años de peregrinación nunca pudo encontrarlo. En un mundo devorado por la guerra y la crueldad, el amor era un tesoro imposible de hallar. Un día, mientras hablaba con un grupo de mercenarios, escuchó la historia de Thors, el troll de Jom. Según contaban, durante un enfrentamiento con él, Thors había derrotado a decenas de enemigos usando solo sus manos, sin matar a nadie. El sacerdote quedó fascinado con el relato, pero lamentó saber que ese hombre había sido asesinado. ¿Cuántos guerreros en este mundo pueden comprender el significado del amor como lo hizo Thors? En una pequeña casa, una familia cenaba en medio de la furiosa ventisca invernal. Antes de comer, rezaron a Dios para agradecerle por los alimentos que tenían. Los habitantes de la aldea creían firmemente en la justicia divina. Quien haga el mal, tarde o temprano será castigado. Sin embargo, nadie está libre de la oscuridad en su interior. La hija de la familia había robado un anillo, cautivada por su belleza. Sabía que estaba mal, pero su pobreza no le permitía comprarlo. Con gran remordimiento, decidió devolverlo al día siguiente. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, Askeladd y sus vikingos irrumpieron en la aldea. Nadie pudo escapar. Todos los habitantes, incluyendo niños y mujeres, fueron masacrados sin piedad. No importaban los alimentos ni las riquezas. La aldea entera fue exterminada en un instante. La única sobreviviente fue la joven que había robado el anillo. A primera vista, podía parecer afortunada, pero en realidad fue condenada al tormento más cruel de todos: ser testigo del asesinato de toda su familia. Su alma, devastada, se preguntó si Dios estaba observando este sufrimiento. ¿Era esta su forma de castigarla? ¿Y qué pasaba con los despiadados vikingos? ¿Dios los castigaría por sus crímenes? Su aldea había rezado con devoción, confiando en la justicia divina. ¿Por qué entonces su final fue tan trágico?
Floki llevó la noticia al rey Sweyn sobre la batalla para rescatar a Canuto. Le informó que el príncipe había escapado y ahora vagaba por Inglaterra, pero en lugar de enviar refuerzos para salvar a su hijo, el rey no hizo absolutamente nada. Parecía que Sweyn no tenía interés en recuperar a su hijo, quizás porque no veía ningún valor en un príncipe débil e inútil. Mientras tanto, la joven de la aldea llegó hasta una taberna donde estaba Thorkel. Gracias a esto, el guerrero descubrió la ubicación del ejército de Askeladd. Sin perder tiempo, preparó provisiones para reanudar la caza. Al día siguiente, su persecución continuaría. En el campamento de los mercenarios, el explorador notó que estaban siendo seguidos. Ante la inminente amenaza, Askeladd ordenó una retirada inmediata, antes de lo planeado. Esto solo aumentó el miedo entre sus soldados. Nunca antes habían visto a Askeladd huyendo de esta manera. Para muchos era una señal de que su era de dominio estaba llegando a su fin. Mientras sus hombres estaban aterrorizados, Canuto parecía despreocupado, cenando tranquilamente con Ragnar y Thorfinn. Por alguna razón, a pesar del peligro, el príncipe disfrutaba el momento con calma, e incluso bromeaban sobre celebrar un gran banquete cuando volvieran al palacio. Sin embargo, esa sería la última vez que Canuto compartiría una comida con su tutor y protector. De repente, un mensajero llegó con noticias urgentes. Había una emboscada en el bosque cercano y se necesitaban refuerzos, pero curiosamente solo pidieron la ayuda de Ragnar, dejando fuera a Thorfinn y a los demás. Era obvio que algo estaba mal. Todo había sido una trampa orquestada por Askeladd. Con una excusa perfecta para justificar su muerte en la batalla, Askeladd eliminó discretamente al hombre que había protegido a Canuto toda su vida. Pero su objetivo no era solo eso. Su verdadero plan era sembrar el odio en Canuto. Quería que el príncipe sintiera un profundo rencor hacia los ingleses, para que, en lugar de ser un simple peón en la política del reino, se convirtiera en un verdadero líder. Antes de morir, Ragnar reveló un secreto oculto en la corte danesa. En Dinamarca había una lucha interna por el trono. Canuto tenía un hermano mayor, Harald, quien era fuerte, ambicioso y tenía el apoyo del rey Sweyn. Entre un príncipe débil y un heredero poderoso, estaba claro quién sería el elegido. El rey Sweyn había planeado desde el principio usar la guerra contra Inglaterra como una excusa para deshacerse de Canuto. Por eso, nunca envió refuerzos para salvarlo. Antes de morir, Ragnar depositó su última esperanza en Askeladd. Si había alguien capaz de salvar a Canuto de este juego de traiciones, era él. El cuerpo de Ragnar fue devuelto al campamento con la excusa de que había muerto en combate. Sin embargo, Canuto estaba devastado. El hombre que más lo había protegido había desaparecido de su vida para siempre, pues su excesiva protección había convertido a Canuto en un joven débil y temeroso. Ahora, sin nadie en quien apoyarse, Canuto no tenía otra opción que despertar su verdadera naturaleza. Era hora de que dejara de ser un simple príncipe y se convirtiera en un rey. Hasta este momento, Askeladd solo se había preocupado por el oro y el poder, pero por primera vez se estaba esforzando en algo que no tenía un beneficio directo para él. Desde el momento en que vio a Canuto, supo que ese era el verdadero rey que había estado esperando toda su vida. Mientras tanto, los vikingos interrogaban brutalmente a un aldeano, intentando obtener información. De repente, el explorador llegó con malas noticias. Un escuadrón enemigo se acercaba a gran velocidad. Al reunir más información del aldeano, Askeladd confirmó su peor temor. Thorkel estaba tras ellos. Al escuchar el nombre del gigante vikingo, muchos soldados entraron en pánico. Algunos pensaron en huir, mientras otros perdieron completamente la fe en Askeladd. Desde hace días, la situación se volvía cada vez más difícil. Para muchos, la única salida era entregar al príncipe Canuto y negociar la paz. Pero Askeladd se negaba rotundamente a hacer eso. Su insistencia en salvar a Canuto solo sembraba más dudas en su propio ejército. ¿Por qué estaba arriesgando tanto por un príncipe que no le daba ninguna recompensa? Finalmente, Askeladd dejó de dar explicaciones. En cambio, dio una oportunidad a sus hombres. Cualquiera que quisiera retirarse podía hacerlo. Sin embargo, lo que parecía un acto noble, en realidad era una trampa mortal. Los que abandonaban el ejército de Askeladd y se unían a Thorkel no vivirían mucho tiempo. Askeladd sabía perfectamente cómo era Thorkel. El gigante vikingo despreciaba a los cobardes, y cualquiera que llegara a su campamento rogando por su vida sería asesinado en el acto. Así, usó la vida de los desertores para ralentizar el avance de Thorkel. Pero a pesar de esta estrategia desesperada, el enemigo se acercaba cada vez más. El tiempo se agotaba, y la guerra estaba a punto de tomar un giro inesperado. Askeladd ya había previsto lo que iba a suceder. Por eso, antes de que estallara la revuelta, advirtió a Bjorn y Thorfinn que estuvieran preparados en caso de que sus propios hombres se volvieran contra él. Justo cuando destruyeron el puente por el que habían cruzado, una luz intensa iluminó el cielo desde la distancia. Eran los reflejos de las espadas y lanzas del ejército de Thorkel, que se acercaba rápidamente. Al ver esto, los soldados de Askeladd perdieron completamente la fe en su líder. Ya no podían seguir huyendo, no tenían escapatoria. Desesperados exigieron que Askeladd entregara al príncipe Canuto y negociara su rendición con Thorkel. Así, la guerra ya no era solo contra sus perseguidores, sino también contra su propia gente.
combate. En medio del caos, Thorfinn huyó con Canuto, mientras Askeladd se quedó atrás para enfrentar solo a los traidores. Pero el carro que transportaba al príncipe fue interceptado por un grupo de soldados enemigos, dejando a Bjorn como su único protector. Mientras tanto, Thorfinn desapareció de la escena. Su único propósito en la vida era vengar la muerte de su padre, por lo que no podía permitir que Askeladd muriera en manos de cualquier otro. Por eso, en el último momento, decidió regresar al campo de batalla para salvarlo. Sin embargo, Askeladd ya estaba rodeado. Si el enfrentamiento hubiera sido un combate cuerpo a cuerpo, habría podido resistir y mantenerse con vida. Pero este mundo no es justo ni honorable. Al ver que no podían vencerlo de frente, los traidores recurren a las armas a distancia y lo atacan con flechas. Incluso un guerrero legendario como Askeladd no puede luchar contra el destino. Desde el principio, él ya había elegido a Canuto como la persona en la que pondría su fe. No tenía tiempo para esperar el regreso del héroe Artorius. Lo único que podía hacer era convertir a Canuto en el rey que aseguraría la protección de su tierra natal, Gales. Los traidores, en un intento desesperado por salvarse, entregaron el cuerpo agonizante de Askeladd a Thorkel, con la esperanza de unirse a su ejército. Pero la historia se repitió una vez más. Thorkel ordenó ejecutar a todos los traidores sin excepción. Para él, los cobardes no merecen un lugar en su ejército. Así, la rebelión terminó en una sangrienta ejecución masiva. Los soldados no pudieron escapar de su destino, morir luchando o morir rindiéndose, el resultado era el mismo. Thorfinn llegó demasiado tarde. Al ver a Askeladd a punto de morir, su furia lo llevó a desafiar directamente a Thorkel en un combate a muerte. El gigante vikingo aceptó con entusiasmo. Si Thorfinn ganaba, recuperaría el cuerpo de Askeladd. Si perdía, su destino estaba sellado. El duelo comenzó con una intensidad aterradora. El hacha de Thorkel era poderosa y destructiva, pero Thorfinn, con su agilidad, lograba esquivar sus ataques uno tras otro. Mientras tanto, Canuto estaba sumido en un trance. Había entrado en un estado de shock viendo la imagen de Ragnar en sus recuerdos. Ragnar no tenía relación de sangre con él, pero desde su infancia lo había cuidado como si fuera su verdadero padre. Ahora, Canuto debía enfrentarse a su destino. Ya no era solo un príncipe perdido, era el heredero al trono de Dinamarca, y pronto mostraría al mundo quién era en realidad. El mayor error de Ragnar fue olvidar que Canuto estaba destinado a gobernar un reino. Un rey no puede permitirse ser amable ni débil. Para sobrevivir en un mundo lleno de engaños y traiciones, la crueldad es necesaria. Pero Ragnar protegió demasiado a Canuto, criándolo como un niño frágil y temeroso. Solo cuando perdemos algo nos damos cuenta de su verdadera importancia. Y la muerte de Ragnar fue el punto de inflexión que despertó al príncipe. Cuando Canuto recobró la conciencia, vio a Bjorn peleando con furia contra los mercenarios vikingos, pero algo no tenía sentido. ¿Por qué todos esos hombres estaban dispuestos a matarse solo para capturar a un simple príncipe? De repente, el sacerdote cuestionó todo lo que él creía. ¿Dios realmente otorga su amor de manera equitativa a quienes creen en él? Si Canuto no hubiera nacido príncipe, Ragnar lo habría amado de la misma manera. Si hubiera sido un campesino cualquiera, ¿esos soldados estarían luchando por él con la misma pasión? ¿Qué tan ciertas eran las creencias que él tenía sobre el amor? Según el sacerdote, el amor estaba en la muerte. En ese estado, las personas no podían hacer ningún mal. Los humanos no pueden elegir dónde nacen. Entonces, ¿cuál es la verdad? Según el sacerdote, todo se reduce a la simple discriminación. Mientras Canuto se sumía en su crisis existencial, el duelo entre Thorfinn y Thorkel seguía en su punto más intenso. Thorfinn logró cortar múltiples puntos débiles en el cuerpo de su oponente, pero Thorkel apenas reaccionó. Su cuerpo musculoso era una fortaleza. No importaba cuántas heridas pequeñas recibiera, su resistencia sobrehumana le permitía seguir luchando. Mientras tanto, Canuto finalmente encontró claridad en sus pensamientos después de una conversación con el sacerdote. Según el padre cristiano, Dios había dado a los humanos un mundo perfecto, pero la lucha por poseerlo era una elección de los propios humanos. El mundo no es cruel, los humanos con su avaricia y maldad han convertido este mundo en algo retorcido. En ese momento Bjorn terminó de acabar con los soldados rebeldes, pero seguía completamente fuera de control. Se acercó al príncipe, aún cegado por la furia. Sin embargo, el Canuto que ahora estaba frente a él ya no era el mismo joven débil y asustadizo de antes. Canuto, con firmeza y valentía, se enfrentó al caos sin miedo. Si Dios no había otorgado amor y compasión a la humanidad, entonces él mismo construiría un reino en el que pudiera concederlo. Desde ese instante, un verdadero rey nació. En el campo de batalla, Thorfinn estaba al borde de la derrota. Uno de sus brazos estaba roto y apenas podía seguir luchando, pero sorprendentemente, Thorkel no dudó en permitir que Askeladd lo curara. Mientras lo hacía, el gigante comenzó a contar una historia sobre el pasado de Thors. Hace años, Thors no era solo un guerrero cualquiera. Él fue el comandante supremo de los Jomsvikings, el ejército más temido de su época. Su líder, el jefe de los Jomsvikings, admiraba tanto su talento que le entregó a su propia hija, Helga, en matrimonio. Y lo más impactante de todo, Thorkel era el hermano de Helga. En
otras palabras, Thorkel era el tío de Thorfinn. En el pasado, los Jomsvikings fueron derrotados en una gran batalla naval contra Noruega. Después de esa derrota, Thor fue dado por muerto, pero en un giro inesperado regresó para rescatar a su esposa e hijo y escapar del mundo de la guerra. Cuando Thorkel descubrió que Thor había abandonado el campo de batalla, se negó a creerlo. ¿Cómo podía un guerrero tan formidable renunciar a todo por una vida pacífica? Desde entonces, Thorkel había estado buscando la respuesta a una única pregunta: ¿qué significa ser un verdadero guerrero? Sin importar cuántas batallas ganara o cuántos enemigos derrotara, nunca encontró la respuesta. Pero ahora, al ver a Thorfinn de pie frente a él, la misma pregunta volvía a surgir. Pero en este momento, en el campo de batalla, no había tiempo para reflexionar. Si Thorfinn quería vencer en este combate cuerpo a cuerpo, era imposible hacerlo con fuerza bruta. Por eso, Askeladd le dio una última lección: esperar el momento oportuno para lanzar el golpe decisivo. En una lucha contra un enemigo más fuerte, la única manera de ganar era con astucia y precisión. Años atrás, cuando Askeladd luchó junto a Thorkel, presenció algo increíble. El gigante, que jamás había caído en batalla, fue derribado una única vez en toda su vida. En su cuerpo había un punto débil que muy pocos conocían. Siguiendo la estrategia de Askeladd, Thorfinn logró lo impensable. Atacó la debilidad de Thorkel y lo hizo caer. Si los soldados no hubieran intervenido para rescatarlo, el gigante vikingo habría muerto en ese mismo instante. De repente, en medio de la conmoción, Canuto apareció. Nadie podía creer lo que veía. El joven príncipe, que antes era tímido y frágil, ahora irradiaba confianza y liderazgo. Con una voz firme e imponente, ordenó detener la batalla. Pero lo más sorprendente fue su determinación absoluta. Canuto no tenía miedo. Él sabía que el rey Sweyn jamás lo aceptaría de vuelta. Después de todo, el monarca había planeado asesinarlo para entregarle el trono a su hermano Harald. Por eso, Canuto había tomado una decisión final: regresar a Dinamarca y reclamar el trono por la fuerza. Sus palabras resonaron con tanta autoridad y poder que incluso Thorkel quedó impresionado. Era la segunda vez en su vida que veía a alguien con una mirada tan decidida. La primera vez fue cuando se enfrentó a Thors. Solo 2 personas en el mundo habían logrado ganarse su respeto, y ahora Canuto estaba entre ellas. Después de un largo momento de silencio, Thorkel tomó su decisión. El guerrero más temido de Inglaterra reconoció al príncipe como su futuro rey. Para él, era más interesante ver hacia dónde llevaría el destino a este joven de voluntad inquebrantable. Por otro lado, Askeladd estaba completamente eufórico. Por años había esperado la aparición de un verdadero líder, y ahora, finalmente, su búsqueda había terminado. Canuto ya no era solo un príncipe fugitivo, ahora era un rey en ascenso, y estaba listo para reclamar su destino. Incluso Floki no podía creer lo que estaba viendo. Canuto había regresado al campamento danés y además había logrado que Thorkel se uniera a su causa. La situación se volvía cada vez más favorable para el príncipe. Askeladd sabía que era el momento perfecto para un golpe de estado. Su hermano, el príncipe Harald, estaba lejos del reino, lo que significaba que si el rey Sweyn moría en este preciso instante, el trono quedaría automáticamente en manos de Canuto. Antes, el príncipe nunca habría imaginado asesinar a su propio padre, pero las dificultades del viaje lo habían cambiado por completo. Ahora estaba dispuesto a ensuciarse las manos para obtener lo que quería. En lugar de confiar en Dios, Canuto había elegido confiar en sí mismo. Cuando Canuto se presentó ante el rey, se encontró con su primera prueba de valor. Todo el lugar estaba lleno de arqueros escondidos, listos para disparar si alguien hacía el más mínimo movimiento sospechoso. Askeladd, con su experiencia, notó la trampa de inmediato. Le advirtió a Canuto que mantuviera la compostura y no revelara sus verdaderas intenciones. El rey Sweyn se sorprendió al ver la expresión determinada de su hijo. Ese era el mismo rostro que él mismo había tenido en su juventud, cuando luchó y traicionó a su propia familia para ascender al trono. Sweyn no creía en la fe ni en la moralidad, solo confiaba en el poder de la corona, y cualquier amenaza para su reino debía ser eliminada, sin importar si era su propio hijo. Como una forma de alejar a Canuto del centro del poder, le otorgó un pequeño territorio en la frontera del reino, pero esto no era un premio, era una trampa. Si Canuto aceptaba, sería desterrado de la capital y perdería toda influencia sobre el ejército danés. Si se negaba, sería ejecutado en el acto. Pero Askeladd ya había previsto este movimiento. El rey Sweyn no podía simplemente deshacerse de Canuto sin consecuencias. Después de todo, el príncipe había sido el responsable de someter a Thorkel, y ahora su presencia era crucial para mantener la moral del ejército danés. Si el rey lo exiliaba, podría desestabilizar la confianza de sus tropas. En ese momento, Sweyn y Askeladd se enfrascaron en una batalla de ingenio. Ambos sabían que estaban tratando con un enemigo peligroso. El primero en perder la paciencia sería el derrotado. Gracias a la habilidad de Askeladd para manipular la situación, Canuto logró evitar el destierro, pero esta victoria era solo el inicio del camino hacia el trono. Sin embargo, el asesinato del rey no sería tan fácil como Askeladd había pensado. Un solo error podría destruir todos sus planes. Además, el ejército vikingo que alguna vez dominó el campo de batalla ya no era el mismo. Muchos guerreros habían caído en la guerra. Otros, cansados del combate, habían decidido retirarse a una vida pacífica en sus aldeas. El tiempo de los vikingos temidos y sanguinarios estaba llegando a su fin. Tal vez esta era la justicia divina por los innumerables crímenes que habían cometido en el pasado. O tal vez era simplemente el precio que debían pagar por un destino cruel.
Durante 15 años, el anciano Leif Erikson nunca perdió la esperanza de llevar a Thorfinn de regreso a su hogar. Actualmente se ganaba la vida como comerciante, participando en el tráfico de esclavos entre las ciudades más grandes, y por una coincidencia del destino, terminó en el mismo lugar donde el príncipe Canuto estaba a punto de llegar. Al día siguiente, se llevaría a cabo una reunión real, donde todos los altos mandos y nobles serían convocados. Canuto estaba preocupado, sabía que el rey Sweyn intentaría dividir sus tierras y las de Thorkel lo más lejos posible, para aislarlos militarmente y evitar que consolidaran su poder. Si aceptaba el trato, perdería su fuerza militar. Si lo rechazaba, sería visto como un traidor, pero Askeladd ya había previsto esta jugada, por eso preparó un teatro político para manipular la opinión pública a su favor. Cuando la flota real llegó a la ciudad, un asesino apareció de la nada y atacó a Canuto. Sin embargo, Thorfinn lo eliminó en el acto, pero lo más sorprendente de todo fue dónde ocurrió la escena, justo frente a los ojos de Leif Erikson. El anciano no podía creerlo. El niño que conoció hace tantos años ahora era un guerrero frío y despiadado. Leif esperaba que Thorfinn reaccionara al verlo, que le preguntara por su madre, por su hermana, por su hogar, pero Thorfinn no dijo una sola palabra, no preguntó nada, no mostró emoción, lo único que le importaba era su venganza. Por otro lado, el asesinato de Canuto fue una farsa. Previendo los planes del rey, Askeladd había preparado un doble para que ocupara su lugar. Después de esta tragedia, los rumores sobre la lucha por el trono entre los dos príncipes se extendieron rápidamente entre la gente. Si el rey Sweyn intentaba separar las fuerzas de Canuto, eso solo confirmaría que dentro del reino había una lucha de poder. Una vez más, Askeladd había vencido al rey en su propio juego político. Sin embargo, todavía había un obstáculo en su camino. El hermano menor de Ragnar, quien en apariencia servía a Canuto, pero en realidad era un espía del rey Sweyn, desde dentro monitoreaba cada uno de sus movimientos y filtraba información directamente al monarca. Al día siguiente, Bjorn apareció para desafiar a Askeladd en un duelo. Su cuerpo ya estaba al borde de la muerte, con heridas graves de su última batalla, pero él no estaba buscando la victoria, solo quería morir con honor en el campo de batalla. Hasta el último momento, Bjorn nunca se arrepintió de haber seguido a su líder, y así, con su última pelea, demostró su lealtad hasta el final. Después de haber acabado con Bjorn, Askeladd aún tenía un último duelo pendiente, enfrentarse a Thorfinn. A pesar de estar agotado y herido, el veterano guerrero no mostró signos de debilidad. Es más, tiró su propia espada, como si quisiera hacer el combate aún más interesante. Después de tantos años juntos, Askeladd ya conocía cada uno de los movimientos de Thorfinn. Como resultado, el duelo terminó como siempre. Thorfinn perdió una vez más. No se trataba de que Thorfinn fuera débil. De hecho, su destreza en combate era impresionante. El problema era que siempre luchaba cegado por el odio. Era la venganza, no su razón, la que dirigía su cuerpo agotado, y mientras se aferrara al pasado, nunca sería un guerrero completo. Por eso, Askeladd decidió contarle su propia historia. La primera persona que Askeladd mató fue su propio padre. Cuando era niño, su madre era una esclava y su padre, un gran guerrero. Pero su padre nunca se preocupó por ellos. Los dejó en la miseria, viviendo en la pobreza extrema. Su madre, una mujer débil y enferma, siempre hablaba del legendario héroe Artorius, creyendo que algún día regresaría para salvarlos de su sufrimiento. Pero Askeladd sabía la verdad. Nadie iba a venir a rescatarlos. Si ese héroe legendario existió alguna vez, no tenía razones para regresar a un lugar tan miserable. Un día, su madre se interpuso en el camino de su padre, y el guerrero, sin dudarlo, casi la mató en el acto. Fue entonces cuando Askeladd, un niño sin experiencia con la espada, se lanzó contra su padre. No tenía técnica, no tenía entrenamiento, pero su cuerpo se movió por pura furia y desesperación. Aunque fue derrotado, ese momento marcó su destino. Después de ese día, fingió ser un hijo obediente hasta que finalmente pudo vengarse. Al ver a Thorfinn, Askeladd se veía reflejado en él. Era otro niño más atrapado en la obsesión de la venganza. Por eso, le advirtió algo importante. No eres el único en este mundo que ha sufrido. No eres el único que quiere venganza. Si Thorfinn no aprendía a controlar su odio, un día sería consumido por él. Todo lo que su padre sacrificó por él se perdería. Todo lo que Thor deseó para su hijo sería en vano. Después de escuchar la historia, Thorfinn quedó en silencio. Por primera vez empezó a cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto. La reunión real comenzó con la presencia de los señores feudales más poderosos de Dinamarca. Todos ellos esperaban una respuesta del rey Sweyn sobre los rumores de la lucha entre Canuto y Harald por el trono. Muchos se preguntaban, ¿el rey había ordenado realmente el asesinato de Canuto para frenar esos rumores? Para sorpresa de todos, el rey Sweyn concedió a Canuto las tierras más prósperas del reino y le otorgó el respaldo militar de Thorkel. Askeladd creyó que todo iba según lo planeado, pero Sweyn no era un hombre fácil de manipular. El viejo estratega quedó completamente sorprendido cuando el rey reveló su próximo objetivo militar. Dinamarca atacaría Gales en la próxima campaña de primavera. Mientras tanto, Thorfinn fue enviado a una prisión luego de meterse en líos mientras caminaba perdido por la aldea. El único que permaneció a su lado fue Leif Erikson. El anciano sabía que no podía convencer a Thorfinn de regresar a casa. Aún así, no iba
iba a rendirse, había hecho una promesa a Thors y como un hombre de honor cumpliría su palabra. El gran héroe podía haber muerto, pero su legado aún vivía en su hijo. Si Thorfinn lograba dejar atrás su sed de venganza, su hogar siempre estaría abierto para recibirlo. Ese era el último deseo de su padre antes de morir. Pero está seguro de que, si su padre siguiera vivo, sin dudarlo buscaría Vinland, aquella tierra fértil, próspera y libre de esclavos. Por otro lado, Askeladd se encontraba en una situación crítica. Sabía que no podía permitir que Dinamarca atacara a Gales, pero ninguna de sus estrategias podía detener la invasión. Si el rey Sweyn llegaba a descubrir su verdadero linaje galés, no solo él moriría, sino que Canuto también sería eliminado por su conexión con él. Ahora, la única pregunta era, ¿qué haría Askeladd para cambiar el destino de la guerra? Askeladd ya no tenía más opciones. En un acto desesperado se opuso abiertamente al plan del rey Sweyn de invadir Gales. Intentó convencerlo de que esa tierra era árida y carente de recursos, por lo que no tenía sentido atacarla. Sin embargo, Sweyn nunca estuvo interesado en los recursos de Gales. Lo que realmente quería era acorralar a Askeladd y obligarlo a elegir: salvar a Canuto o salvar su tierra natal. Con el poder del reino aplastándolo, Askeladd no vio otra salida, y así tomó la decisión más radical de su vida. El caos se apoderó de la sala del trono. Los soldados entraron en pánico y en medio del desorden, Canuto solo pudo dar una orden fría y calculada. No había otra opción. Si no actuaba de inmediato, su ascenso al trono se vería comprometido. Thorfinn irrumpió en la sala en el último momento, pero ya era demasiado tarde. Askeladd, con su última energía, desató una furia salvaje. Pero su locura era solo un teatro. Sabía que su muerte era inevitable, así que hizo todo lo posible para que el asesinato del rey no afectara a Canuto. Thorfinn, completamente fuera de sí, intentó salvarlo, pero Askeladd se lo impidió. Sabía que su destino ya estaba sellado. Finalmente, Canuto se vio obligado a acabar con él con sus propias manos, dándole el golpe final. Con su último aliento, dejó en claro que estaba en paz. Lo había logrado. Había convertido a Canuto en un verdadero rey. Y así, murió con una última petición para Thorfinn. Viaja a los lugares que conoció tu padre. No te quedes en este aburrido lugar. Vive como un verdadero guerrero, hijo de Thors. Para Thorfinn, todo lo que había conocido se derrumbó en un instante. Su único propósito en la vida era vengarse de Askeladd. Pero ahora, ese hombre estaba muerto, y no por sus manos. Intentó asesinar a Canuto en un ataque de furia, pero fue detenido inmediatamente por Thorkel y los soldados reales. Con el rey Sweyn muerto, Canuto se convirtió en el nuevo monarca de Dinamarca, y Thorfinn fue reducido a un simple prisionero. La historia de su obsesión por la venganza había terminado con la muerte de Askeladd, pero su verdadera historia apenas estaba comenzando. Tiempo después, en un pueblo pacífico, un joven llamado Einar vivía con su madre y su hermana menor. Años atrás, su aldea fue invadida por los vikingos de Dinamarca y su padre murió protegiendo a su gente. Durante mucho tiempo lograron reconstruir sus vidas en paz, pero la tranquilidad no duraría para siempre. Un día, los vikingos regresaron y esta vez no dejarían nada en pie. La hermana menor de Einar intentó protegerlo con todas sus fuerzas, pero los vikingos fueron implacables. La asesinaron brutalmente ante sus ojos. Einar fue capturado y convertido en un esclavo, un simple trofeo de guerra para sus captores. Durante el largo viaje hacia tierras desconocidas, Einar comprendió una dura verdad. Ya no tenía elección entre la vida y la muerte. No era más que una mercancía en manos de los invasores. Junto con otros esclavos capturados de diferentes tierras, fue transportado a un mercado de esclavos. Ahí los lavaron y vistieron adecuadamente, preparándolos para ser vendidos a los comerciantes de la región. Einar pensó en escapar, pero rápidamente entendió que eso era imposible. No estaba en su hogar, no tenía dinero, aliados ni un lugar a donde ir. Los habitantes locales jamás ayudarían a un esclavo fugitivo. Desde el momento en que puso un pie en ese lugar, su destino estaba sellado. Su única opción era obedecer a su futuro dueño, hasta el final de su vida. Después de ser golpeado brutalmente, Einar terminó aceptando su cruel realidad. Mientras tanto, Leif Erikson llegó al mercado de esclavos, con la esperanza de encontrar a Thorfinn. A pesar de los años, aún no se rendía en su misión. Él juró devolver al hijo de Thors a su hogar, sin importar cuánto tiempo pasara. Pero el destino tenía otros planes. Un terrateniente notó a Einar entre los esclavos. Al enterarse de que había trabajado como granjero en su pasado, su interés por él aumentó. Así, Einar fue comprado y llevado a una enorme propiedad agrícola. Cuando llegó al lugar, quedó impactado. Frente a él se extendían interminables campos fértiles. Por un momento, recordó su hogar, su familia, los momentos felices que había perdido, pero esos recuerdos solo le trajeron dolor. Esa vida ya no existía. Solo le quedaba mirar hacia adelante y aceptar su nueva realidad. El terrateniente asignó a Einar a trabajar junto a otro esclavo, Thorfinn. Su tarea era despejar el bosque frente a ellos. Si lograban limpiar la tierra y cultivarla con éxito, podrían comprar su libertad. Einar
Einar se aferró a esta esperanza, pero Thorfinn no reaccionó en absoluto. No mostró ni una chispa de emoción o interés. Para Einar, esto era una oportunidad de un nuevo comienzo. Para Thorfinn, nada tenía sentido. Aún no sabía por qué seguía vivo. Aún no tenía un propósito en la vida. Despejar el bosque no era tan fácil como parecía. Los árboles eran enormes, las raíces profundas y el trabajo interminable. Y aunque su esfuerzo era inhumano, sus raciones de comida eran mínimas. Ser esclavo significaba vivir en constante hambre y fatiga. Pero para Einar, era mejor que estar muerto. Así comenzó la nueva vida de ambos en la granja. Un camino difícil y lleno de desafíos, pero que poco a poco los acercaría a una verdad aún más grande. El verdadero significado de la libertad. Como esclavos, Thorfinn y Einar eran constantemente humillados y abusados por los habitantes locales. Les robaban la comida, los trataban con desprecio y los golpeaban sin razón. Einar, con su espíritu aún intacto, protestó abiertamente contra estas injusticias, pero rápidamente comprendió una cruda realidad. Los esclavos no tenían voz ni derechos. Su única opción era aguantar el abuso y seguir viviendo. Por otro lado, Thorfinn no reaccionaba a nada. No mostraba enojo ni resistencia, y aunque tenía la fuerza suficiente para matar a toda la aldea si lo quisiera, simplemente no lo hacía. Einar, en cambio, aún no estaba listo para someterse. Por eso, una tarde decidió enfrentarse a los sirvientes que les habían robado la comida, pero su determinación se desmoronó en un instante. Cuando vio quién estaba con ellos, se quedó sin palabras. La mujer que los acompañaba era la esclava personal del terrateniente. Tocar a esa mujer significaba la muerte inmediata. Einar, furioso, tuvo que tragarse su orgullo y contenerse. El dueño de la granja era un hombre trabajador y respetado, que solía trabajar junto a sus esclavos y campesinos. Pero su hijo, Olmar, era todo lo contrario. Un joven caprichoso y holgazán que despreciaba la vida en el campo. Olmar soñaba con ser un gran guerrero, sin embargo no tenía habilidades de combate ni había matado a nadie en su vida. Esa noche, frustrado porque nadie lo tomaba en serio, se embriagó en compañía de un grupo de mercenarios contratados por su padre. El lugar donde dormían Thorfinn y Einar era un simple granero lleno de paja, frío y miserable. Einar, sintiendo que finalmente podía confiar en alguien, le confesó a Thorfinn su historia y su odio hacia los vikingos. Los vikingos no son humanos, son bestias. Al escucharlo, Thorfinn sintió un vacío en su pecho. Él también fue uno de esos vikingos. Él también mató gente inocente como Einar y su familia. Si su pasado hubiera sido diferente, tal vez habría sido él quien destruyó la aldea de Einar. Pero antes de que pudiera reflexionar más, algo horrible estaba por ocurrir. Esa misma noche, Olmar bebió hasta quedar completamente borracho. Los mercenarios se aprovecharon de su debilidad, burlándose de su sueño de ser un guerrero. Para deshacerse de él, idearon un ritual de iniciación. Le dijeron que para demostrar su madurez y convertirse en un verdadero guerrero, debía matar a un hombre. A la mañana siguiente, Thorfinn y Einar fueron llevados a la guarida de los mercenarios. Ahí les informaron que uno de ellos sería sacrificado en el ritual de madurez de Olmar. Einar se quedó en shock. No entendía qué crimen había cometido para merecer la muerte. Cuando vio que Olmar se preparaba para matarlo, se lanzó con furia y trató de defenderse. Thorfinn, sin embargo, no hizo nada. Simplemente aceptó su destino y ofreció su vida a cambio de la de Einar. Los mercenarios se enfurecieron con su actitud indiferente. Para ellos, todo hombre teme a la muerte. Entonces, sacaron sus espadas y comenzaron a torturar a Thorfinn, haciéndole múltiples cortes en el cuerpo. Pero Thorfinn ni siquiera gritó. Aún no sabía por qué seguía vivo, y tampoco le importaba si moría. Cuando Snake apareció, todo cambió. Él era el líder de los mercenarios que protegían la finca. Había estado observando todo lo sucedido desde la distancia. Como advertencia a sus subordinados, derribó de un solo golpe al soldado que estaba torturando a Thorfinn. Era una señal clara. Nadie tenía permitido tocar a los esclavos sin permiso del terrateniente. Pero esto aún no había terminado. De repente, Snake desenvainó su espada y lanzó un ataque mortal contra Thorfinn. Fue tan rápido y preciso que Thorfinn recordó sus batallas contra Askeladd. Aunque él había dicho que ya no le importaba vivir, su cuerpo reaccionó por instinto, esquivando y defendiéndose sin siquiera pensarlo. Snake no quería matarlo, solo quería demostrarle algo. Dices que no quieres vivir, pero tu cuerpo no está de acuerdo. Si su cuerpo aún buscaba sobrevivir, eso significaba que aún había algo dentro de él que deseaba seguir adelante. Pero la razón por la que aún seguía vivo, debía descubrirla por sí mismo. Después del enfrentamiento, Einar llevó a Thorfinn a ver a Pater, el hombre encargado de administrar las tierras de la finca. Pater también había sido un esclavo en el pasado, pero con el tiempo logró comprar su libertad, convirtiéndose en un asistente del terrateniente. Aunque simpatizaba con los esclavos, no tenía suficiente poder para castigar a los mercenarios que los maltrataban. Pater le dio a Thorfinn una camisa nueva y le aconsejó ser paciente. Intentar resistirse solo empeoraría su situación. Einar, por otro lado, seguía confundido. Había visto la forma en la que Thorfinn esquivó los ataques de la serpiente. No era un simple esclavo, era un guerrero entrenado. Cuando le preguntó directamente, Thorfinn no tuvo reparos en confesar su oscuro pasado. Él había sido un vikingo. Él había saqueado y asesinado aldeas enteras, tal como los invasores que destruyeron el hogar de Einar. Einar no podía creerlo. El hombre con el que trabajaba todos los días era igual que los monstruos que destruyeron su vida. Esa noche, la rabia lo consumió. Por un instante, pensó en asesinar a Thorfinn mientras dormía. ¿Acaso no era su deber vengarse? Pero justo en ese
ese momento, Thorfinn comenzó a temblar en medio de un sueño aterrador. En su sueño, Thorfinn corría por un bosque sin fin, intentaba escapar, pero no encontraba salida. Frente a él, cientos de guerreros lo esperaban. La única opción era matar o ser asesinado. Pero cada vez que hundía su espada en alguien, un nuevo enemigo aparecía. Poco a poco, los rostros de los muertos se volvían más claros. Eran las víctimas de su pasado, los inocentes que había asesinado. Cuando despertó, lo primero que vio fue a Einar sentado junto a él. Ambos habían sufrido por la guerra, uno como víctima, el otro como verdugo, pero al final compartían el mismo tormento. Einar entendió que, aunque matara a Thorfinn, su madre y su hermana nunca volverían. La venganza no traería justicia, solo más dolor. Thorfinn ya no era un guerrero, él había renunciado a la lucha e incluso había estado dispuesto a entregar su vida para salvar a Einar. Su pasado estaba manchado de sangre, pero ahora se encontraba en un nuevo camino, aunque aún no sabía cuál era. Después de la muerte del rey Sweyn, Canuto tomó el control del poderoso ejército danés. Con su nueva autoridad, inició una serie de invasiones en territorio inglés. Durante años, las batallas entre daneses e ingleses fueron brutales, dejando miles de muertos en los campos de guerra. La economía de Inglaterra colapsó. Las aldeas fueron saqueadas, los cuerpos de los caídos se apilaban en montañas de cadáveres. Los sobrevivientes sufrían de hambre y huían a tierras lejanas en busca de refugio. Pero lo peor de todo era la barbarie de los soldados daneses. En cada ciudad conquistada, abusaban de las mujeres y esclavizaban a los prisioneros. Sin embargo, Canuto no toleró estos actos de crueldad innecesaria. Ordenó ejecutar a todos los soldados que violaran o atacaran a inocentes. Para él, la guerra solo debía librarse en el campo de batalla. Los civiles no debían ser víctimas del conflicto. Esta vez Canuto viajó personalmente a las tierras de Mercia. Su objetivo era convencer al señor feudal de la región de unirse a su reino sin necesidad de más guerras. Pero Thorkel no estaba de acuerdo con esta estrategia. El gigante vikingo estalló en furia cuando Canuto le prohibió atacar Mercia. Para él, la única forma de resolver un conflicto era con la espada. Intentar persuadir a los enemigos con palabras era un desperdicio de tiempo. No existe una guerra sin sangre. Si alguien invade, alguien debe morir. Así ha sido siempre, y así siempre será. Canuto, sin embargo, ya no pensaba como un simple guerrero, ahora era un rey, y su guerra no solo se libraba con espadas, sino con estrategias y política. El señor feudal de Mercia intentó negociar con Canuto, le ofreció una gran cantidad de riquezas para que las tropas danesas se retiraran, pero Canuto rechazó su oferta. Él no buscaba oro, él quería el trono de Inglaterra. Para lograrlo le dio una única opción al líder de Mercia: si quieres la paz, asesina al rey Etelredo. Esa misma noche, Canuto encendió una gran hoguera frente al castillo del señor feudal. Simultáneamente, columnas de humo se alzaron por toda la región. Cada una de esas señales representaba una ciudad que ya estaba bajo el control de los daneses. Si el señor de Mercia no cumplía con el acuerdo, su tierra sería arrasada al amanecer. En el año 1016, el rey Etelredo murió en circunstancias misteriosas. Poco después, su hijo, el rey Edmundo, ascendió al trono, pero su reinado fue breve. No pasó mucho tiempo antes de que él también muriera en extrañas circunstancias. Uno a uno, los monarcas ingleses cayeron. Finalmente, no quedó nadie para oponerse a Canuto. En el año 1018, Canuto fue coronado rey de Inglaterra. El hijo del rey vikingo se convirtió en el soberano absoluto de una de las tierras más poderosas de Europa, pero su gobierno apenas estaba comenzando. Thorfinn y Einar seguían trabajando día tras día talando árboles, pero el problema no era solo cortar la madera. Las raíces eran profundas y difíciles de arrancar con la fuerza humana sola. Decidieron pedir prestados algunos caballos para facilitar el trabajo, pero los campesinos locales se negaron rotundamente. Para ellos, los esclavos no tenían derecho a utilizar herramientas agrícolas. Un anciano llamado Sverkel, que había estado escuchando la conversación, les ofreció un trato. Si Einar y Thorfinn le ayudaban con algunos quehaceres, él les prestaría sus caballos de tiro. A cambio de hacer algunas tareas menores, finalmente pudieron usar los caballos para arrancar las raíces de los árboles. Gracias a esta ayuda, el trabajo en la granja avanzó mucho más rápido. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido. Los trabajadores de la finca los miraban con sospecha. Cuando vieron a Einar usando caballos para trabajar, inmediatamente lo acusaron de haberlos robado. Cuando Thorfinn explicó que los caballos pertenecían a Sverkel, los aldeanos quedaron aún más confundidos. Después de todo, Sverkel no era un simple campesino, era el padre del terrateniente. Era un hombre conocido por ser sumamente estricto y difícil de tratar. Por lo tanto, era casi imposible que hubiera prestado sus caballos a dos esclavos. Cuando Thorfinn y Einar devolvieron los caballos, Sverkel los invitó a cenar con él. Durante la comida, otro invitado inesperado apareció: Snake, el líder de los mercenarios. Este tipo era contratado para proteger la finca, pero pasaba la mayor parte del día descansando dentro de la casa del anciano Sverkel. En teoría, los mercenarios estaban ahí para defender la finca en caso de ataques, pero Sverkel sabía la verdad.
El rey recibe tributos de esta tierra todos los años. No habrá guerra aquí. La contratación de mercenarios era solo una formalidad. Snake pasaba más tiempo durmiendo y visitando mujeres que trabajando realmente. Con el tiempo, Einar comenzó a adaptarse a su vida como esclavo. Incluso había encontrado cierto consuelo en su rutina diaria. Todas las mañanas tenía la oportunidad de hablar con una mujer que trabajaba en la finca. Sin embargo, sabía que no podía hacer nada más que conversar. Ella pertenecía al terrateniente. Si se atrevía a hacer algo inapropiado, lo matarían sin dudarlo. Poco a poco, los esfuerzos de Thorfinn y Einar comenzaron a dar frutos. El bosque que habían limpiado se convirtió en un campo de trigo floreciente. Si todo seguía así, podrían ahorrar lo suficiente para comprar su libertad, pero el destino siempre tenía otros planes. Con el éxito del cultivo de trigo, Thorfinn y Einar comenzaron a ver la posibilidad real de pagar su libertad. Sin embargo, un nuevo peligro se cernía sobre ellos. Un día, Thorgil regresó del campo de batalla para visitar a su familia. Él era el hijo mayor de Ketil y su carácter era completamente opuesto al de su hermano menor, Olmar. Si Olmar era un joven inmaduro e inseguro, Thorgil era un hombre brutal, forjado en la guerra. Había peleado en numerosas batallas y obtenido grandes victorias para Dinamarca. Para él, la fuerza lo era todo. Hablaba con orgullo de su padre, el legendario Puño de Hierro Ketil, quien en su juventud había sido un temido guerrero en el campo de batalla. Thorgil quería seguir sus pasos y convertirse en un hombre igual de poderoso. Mientras tanto, la serpiente informó a Ketil sobre algunos robos recientes en la finca. Trajo a 2 niños como prisioneros, acusados de robar alimentos. Estos niños eran huérfanos, ya que su padre había desaparecido hace años y su madre estaba gravemente enferma. Ketil comprendía la difícil situación de los niños y quería perdonarlos, pero Thorgil no compartía su misericordia. Él quería cortarles las manos como castigo para que nadie en la aldea volviera a atreverse a robar. Afortunadamente, Pater intervino y propuso una solución diferente. Los niños trabajarían en la finca para pagar su deuda. Aunque Thorgil aceptó la propuesta, antes de liberarlos, los golpeó brutalmente solo para darles una lección. Esa noche, Ketil buscó refugio en su esclava Arnheid. Se sentía frustrado y decepcionado consigo mismo. Pese a su reputación de guerrero legendario, siempre temblaba de miedo cuando tenía que enfrentarse a su hijo Thorgil. La verdad era que su imagen de puño de hierro era solo un mito. Ketil no era un guerrero invencible. Simplemente se había forjado una reputación para que los demás lo respetaran. En realidad, él solo quería vivir en paz y evitar la violencia. Pero en este mundo dominado por la fuerza, su debilidad lo atormentaba. Mientras tanto, los campesinos locales comenzaron a sentir celos de Einar y Thorfinn. Su campo de trigo estaba floreciendo, y eso era inaceptable para ellos. No podían permitir que 2 esclavos tuvieran más éxito que ellos, así que idearon un plan para arruinar su cosecha. Einar y Thorfinn, ajenos a la conspiración, continuaban su trabajo diario sin sospechar lo que se avecinaba. Mientras trabajaban, Thorfinn le contó a Einar sobre su pasado como guerrero. En ese entonces lo único que me importaba era ir a la guerra y matar. Pero después de la muerte de Askeladd, todo cambió. En su último aliento, Askeladd le pidió que viviera y se convirtiera en un verdadero guerrero, como su padre. Fue entonces cuando Thorfinn comprendió algo importante. Incluso si logras vengarte, el vacío en tu corazón nunca desaparecerá. Por primera vez, se dio cuenta de que nunca había odiado a Askeladd tanto como creía. La venganza no lo había llevado a ningún lado, solo le había quitado el propósito de su vida. El anciano Sverkel notó su conflicto interno y decidió intervenir. Los llevó a pescar y les dio un consejo. Deja de pensar tanto en el pasado. Lo único que realmente tenemos es el presente. Mientras Thorfinn comenzaba a comprender el valor de una vida sin violencia, su mayor prueba aún estaba por llegar. Cuando Thorfinn y Einar regresaron a su campo de trigo, descubrieron que sus cultivos habían sido completamente destruidos. Las plantas estaban arrancadas de raíz, pisoteadas y esparcidas por toda la tierra. No había duda, alguien lo había hecho a propósito. Incluso Einar, con toda su ingenuidad, sabía perfectamente quiénes habían sido los culpables. Furioso, Einar estuvo a punto de ir a enfrentarse a los responsables, pero Thorfinn lo detuvo. Él sabía lo que era estar cegado por la ira, sabía lo que era destruir vidas sin piedad. Si Einar mataba a los culpables una vez, entonces Thorfinn debía morir miles de veces por los pecados que cometió en el pasado. Al escuchar eso, Einar se calmó. Finalmente, decidieron reportar el incidente a Pater, pero la rabia y la impotencia no desaparecieron. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, Einar pensó en Arneis, la esclava personal del terrateniente. Ella nunca podría comprar su libertad. Ketil la apreciaba demasiado para dejarla ir. Era un mundo absurdo. Los esclavos despreciados como Thorfinn y él podían soñar con ser libres, pero aquellos que eran amados estaban condenados a la esclavitud para siempre. Entonces, ¿qué sentido tenía todo esto? Con ese pensamiento en mente, Einar y Thorfinn regresaron a casa, pero en el camino se encontraron con los culpables de la destrucción de su campo.
Golpes, mordiscos, patadas, era una batalla entre esclavos y campesinos, entre los oprimidos y los que se creían superiores. Thorfinn intentó resistirse a la violencia, pero fue golpeado en la cabeza y perdió el conocimiento. Mientras tanto, Einar siguió luchando con todas sus fuerzas, pero su mirada feroz asustó a los campesinos. No querían que el problema se hiciera más grande de lo necesario. Sabían que los esclavos serían castigados sin importar lo que pasara, así que finalmente decidieron retirarse, pero el daño ya estaba hecho. Mientras Thorfinn yacía inconsciente, tuvo un sueño aterrador. Se encontró con su padre en un lugar pacífico y tranquilo, pero Thor no estaba feliz. ¿Por qué hueles a sangre? ¿Qué has estado haciendo con la daga que te di? Thorfinn intentó responder, pero no pudo. De repente, el suelo tembló y se abrió bajo sus pies. Cayó en un abismo sin fin y al llegar al fondo, se encontró con un campo de batalla interminable. Cadáveres amontonados por todas partes. Los gritos de los moribundos llenaban el aire. Era un infierno hecho de guerra y muerte, y ese era el destino final de todos los guerreros, incluyéndolo a él. En este lugar no hay vencedores ni vencidos, solo hay muerte. Todos son enemigos de todos y la guerra nunca termina. Es un ciclo sin fin, una condena eterna. Thorfinn ya había vivido en este infierno antes. Cuando seguía a Askeladd en el campo de batalla, no era diferente a los demás guerreros atrapados aquí. Este era su hogar, un hogar de sangre y desesperación. Había logrado escapar una vez, pero la pelea con los campesinos lo arrastró de vuelta. Mientras colgaba del abismo, intentando aferrarse a algo, decenas de cadáveres comenzaron a subir por sus piernas, escalando unos sobre otros. Eran las víctimas que Thorfinn había asesinado en el pasado, pero lo que lo aterrorizó no fue su número, sino que no podía reconocer sus rostros. Había matado a tantas personas inocentes que ya no recordaba sus caras. Había olvidado a cada uno de ellos. El peso de su culpa lo aplastó. Quería pedirles perdón, pero sabía que sus palabras no cambiarían nada. Nada podría borrar lo que había hecho. De repente, Askeladd cortó a los arqueros que estaban atacando a Thorfinn con su espada. Despierta, idiota. No había rencor en su voz, solo determinación. Askeladd no quería que Thorfinn se quedara atrapado aquí. Escapa de este infierno y vive tu propia vida. Si sigues el camino que tu padre soñaba para ti, eso será suficiente para que él pueda descansar en paz. Cuando Thorfinn despertó, estaba de vuelta en la realidad. Las lágrimas caían de su rostro. Einar, su único amigo, estaba a su lado. En el instante en que hizo esa promesa, vio la imagen de su padre alejándose con serenidad. Era como si finalmente Thor hubiera encontrado la paz, porque ahora su hijo entendía el verdadero significado de ser un guerrero. Pasaron 3 años. Durante todo ese tiempo, Thorfinn y Einar trabajaron sin descanso. Finalmente, derribaron el último árbol del bosque. Pater les informó que la cosecha del próximo año sería suficiente para comprar su libertad. El día que habían soñado por tanto tiempo estaba a punto de llegar. Einar se sentía feliz. Estaba a punto de recuperar su libertad, pero su felicidad sería mayor si Arnhei también pudiera irse con él. Mientras los dos pensaban en su futuro, el terrateniente Ketil llegó con una noticia inesperada. Como recompensa por su arduo trabajo, les otorgaría la libertad antes de tiempo. Solo debían terminar de sembrar la cosecha. Después de eso, podrían irse. Ketil se iría de viaje para comerciar en Jutlandia. Cuando regresara, les entregaría los documentos oficiales de liberación. Mientras tanto, en Inglaterra, el rey Canuto ya había consolidado su dominio, había conquistado todo el reino y ahora se preparaba para regresar a Dinamarca. Su objetivo era visitar a su hermano Harald, quien estaba gravemente enfermo. Antes, ellos habían sido hermanos muy unidos. Cuando su padre murió, se dividió su reino en 2 partes. Canuto recibió Inglaterra, Harald fue coronado rey de Dinamarca. Mientras Canuto luchaba en tierras lejanas, Harald siempre le envió refuerzos y apoyo. Pero cuando Canuto logró consolidarse como rey de Inglaterra, Harald cayó enfermo. ¿Acaso todo fue una simple coincidencia? Cuando Canuto llegó al lecho de su hermano, Harald declaró públicamente que le cedería el trono de Dinamarca. Fue en ese momento cuando Canuto quedó paralizado. Por un instante, vio el rostro de su padre, Sweyn, observándolo con burla. Harald siempre te quiso, y tú lo envenenaste. El espíritu del viejo rey se burló de su hijo. Decías que querías construir un mundo pacífico, y ahora tomaste el trono con veneno. ¿Acaso esta es tu gran visión de la paz? Por un momento Canuto dudó. ¿Había hecho lo correcto? ¿O se estaba convirtiendo en el mismo tirano que su padre? Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El poder no se obtiene con palabras bonitas. Quienes llevan la corona deben cruzar la línea entre la ambición y la paz. Si cometía un solo error, se convertiría en un monstruo igual que Sweyn. A la mañana siguiente, Canuto y Wulf se enfrentaron en un duelo amistoso. Los soldados se sorprendieron al ver lo mucho que había cambiado su rey. Años atrás, Canuto era un joven débil, temeroso y dependiente de sus oraciones a Dios. Pero ahora, combatía
combatía a la par con un guerrero veterano. Su transformación era innegable. Tras el duelo, Gunnar, uno de los asesores del rey, se presentó con una grave preocupación. Dinamarca estaba en crisis financiera. Canuto mantenía un enorme ejército en Inglaterra y todos los impuestos recaudados allí se destinaban a mantener a esos soldados. Para resolver la falta de dinero, Canuto planeaba aumentar los impuestos en Dinamarca, pero Gunnar advirtió que esa decisión provocaría protestas en todo el reino. El consejero sugirió que el rey desmovilizara parte del ejército para aliviar los gastos, pero Canuto se negó. Si retiraba las tropas ahora, el pueblo inglés podría rebelarse y recuperar su país. Dinamarca no podía permitirse ese riesgo. Mientras tanto, Ketil llegó a Dinamarca cargado de tributos para el nuevo rey, pero nada más pisar tierra recibió la impactante noticia. El rey Harald había muerto y Canuto había heredado su trono. Ahora Ketil no solo debía rendirle tributo al rey de Inglaterra, sino también al rey de Dinamarca. Mientras Ketil lidiaba con sus problemas políticos, en otro rincón de la ciudad, Olmar seguía causando problemas. El joven no dejaba de buscar peleas en la ciudad, golpeando a cualquiera que pareciera más débil que él. Olmar seguía soñando con convertirse en un gran guerrero, pero la realidad estaba muy lejos de su fantasía. Mientras resolvía los problemas de su hijo problemático, Ketil conoció a un anciano mercante, Leif Erikson. Leif llevaba años buscando a un esclavo llamado Thorfinn. Cuando describió su apariencia, Ketil se dio cuenta de que coincidía con el joven que trabajaba en su granja. Por primera vez en mucho tiempo, Leif tuvo esperanzas de encontrar a Thorfinn. Decidió visitar la granja de Ketil antes de regresar a su hogar. Si Thorfinn realmente estaba allí, entonces haría todo lo posible para convencerlo de regresar a casa. Thorgil consiguió que su hermano Olmar tuviera la oportunidad de presentarse ante el rey, pero Canuto decidió ponerlo a prueba. Le ordenó demostrar su habilidad con la espada, chopando un cerdo asado en la mesa. Era una tarea ridículamente simple, pero Olmar, con todo y su espada afilada, no logró cortarlo. Por más que golpeaba al cerdo, la carne ni siquiera se partía. Todos en la sala estallaron en carcajadas. Olmar se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. Durante días la gente no dejó de burlarse de él, y su vergüenza solo acababa de comenzar. Al día siguiente, un mensajero del rey llegó a la ciudad. Buscaba a un grupo de mercenarios. Algo grande estaba por suceder. El mensajero del rey se presentó en la ciudad con un mensaje para Olmar. No había sido aceptado como guardia real, pero lo más extraño era que el mensajero les pidió a los mercenarios que se lo comunicaran a Olmar de la forma más provocadora posible. Ellos no hicieron preguntas, les pagaron por el encargo, así que simplemente hicieron lo que se les pidió. Fueron directamente a burlarse de Olmar. Recordaron en voz alta su humillante fracaso al no poder cortar un cerdo asado, provocándolo frente a toda la ciudad. Olmar perdió completamente la calma. Thorgil llegó justo a tiempo para ver a su hermano siendo humillado, pero en vez de ayudarlo, le dijo que debía recuperar su honor luchando. Si mueres en este duelo, al menos no vivirás como un cobarde. Así, Olmar se preparó para pelear contra uno de los mercenarios, pero en el momento decisivo, alguien arrojó una moneda hacia el ojo del mercenario. Esto lo distrajo por un segundo, y en ese instante, Olmar atravesó su cuello con su espada. Lo había matado, pero sin darse cuenta de que alguien había intervenido para ayudarlo. Los otros mercenarios también fueron masacrados en cuestión de segundos por Thorgil. Los hermanos habían ganado la pelea, pero ese era exactamente el resultado que Canuto quería. El rey planeaba usar este asesinato como excusa para confiscar toda la riqueza de Ketil y su familia. Los soldados reales ya estaban esperando. En cuanto la pelea terminara, aparecerían para arrestar a los hermanos. Pero Canuto no contaba con una cosa. Thorgil no era un hombre que se dejaría atrapar tan fácilmente. Cuando los soldados intentaron aprehenderlos, Thorgil desató su furia. En un abrir y cerrar de ojos, masacró a casi todos. Solo dejó vivo a uno de los soldados. Lo tomó como prisionero y lo obligó a confesar la verdad. El soldado, aterrorizado, reveló todo el plan del rey. Desde el principio, Canuto había manipulado a Olmar para que cometiera un crimen. Luego, usaría ese crimen como justificación para apoderarse de todas las tierras de Ketil. Después de descubrir la traición, Ketil y su familia no tuvieron más opción que huir. Se escondieron en el barco de Leif Erikson, quien aceptó ayudarlos a cambio de una promesa. Si Thorgil y su familia llegaban sanos y salvos a casa, Ketil debía liberar a Thorfinn. Sin embargo, el rey Canuto no los dejaría escapar tan fácilmente. Envió un escuadrón de 100 soldados de élite a la finca de Ketil para capturarlo. Y entre ellos, iba un rostro del pasado que Thorfinn no esperaba volver a ver, porque ahora, el antiguo amigo que alguna vez conoció, ya no era el mismo de antes. La libertad de Thorfinn y Einar estaba cada vez más cerca. Solo necesitaban esperar el regreso de Ketil, y por fin podrían decidir su propio futuro. Sin embargo, Einar comenzó a sentirse nostálgico. Después de pasar años cultivando la tierra, se había encariñado con la granja. El mundo exterior aún estaba sumido en la guerra, y nadie podía garantizar qué les esperaría fuera de allí. A la hora del almuerzo, Snake se dio cuenta de que su amo no había regresado. Preocupado, salió a buscarlo, y lo encontró inconsciente
en los campos. Agotado por el exceso de trabajo, le ordenaron a Arnheid que cuidara de él hasta que se recuperara. Los campesinos se alegraron al ver que Arnheid estaba encargándose de Sverkel. Desde que ella llegó, las comidas eran más abundantes. Carne de res, pescado, cerdo. Obviamente, el anciano enfermo no podía comer tanto, así que Snake, Thorfinn y Einar aprovecharon la oportunidad para comer como nunca. Incluso si aún eran esclavos, aquel momento de tranquilidad y convivencia los hizo sentir libres. Hacía mucho tiempo que Arnheid no podía hablar con nadie. Así que aquella noche, mientras cuidaba de Sverkel, compartió su historia con Thorfinn y Einar. Esa misma noche, Fox irrumpió en la casa de Snake con noticias alarmantes. Un esclavo de otra finca había escapado. Lo peor era que, antes de huir, había asesinado a toda la familia de su amo. Snake ordenó patrullas en toda la región. Si alguien encontraba al esclavo, solo debían vigilarlo. No debían enfrentarlo directamente, pero no todos estaban dispuestos a seguir órdenes. A la mañana siguiente, Fox y algunos guardias encontraron a alguien sospechoso, pero decidieron ignorar la orden de Snake. Había una gran recompensa por capturar al esclavo, y cada uno quería llevarse el crédito. La discusión rápidamente se convirtió en una disputa entre ellos. Al caer la noche, el esclavo fugitivo robó un caballo y galopó hacia una aldea cercana. Detrás de él, Fox y Lizard, gravemente herido, lo perseguían con todas sus fuerzas. La cacería estaba a punto de llegar a su desenlace. Cuando el esclavo fugitivo llegó al pueblo, se detuvo al ver a Arnheid. El hombre no era otro que su esposo, Gardar. Después de años separados, finalmente se reencontraban. Gardar quiso llevarse a Arnheid y escapar juntos, pero Snake y sus hombres lo impidieron. Gardar había asesinado a un guardia durante su fuga, y los guardias no lo dejarían escapar con vida. Si Thorfinn no hubiera sujetado a Einar a tiempo, él habría intervenido para ayudar a la pareja a huir. Debido a lo peligroso que era el prisionero, Snake decidió encargarse personalmente. Gardar luchó como un loco, sin importarle su propia vida, pero Snake notó algo importante: sus movimientos eran torpes. Gardar estaba herido. Aprovechando su debilidad, Snake lo sometió. Después de una feroz pelea, Gardar quedó inmovilizado. Fue capturado y llevado al campamento, donde esperaría el juicio de Ketil. Antes de irse, Snake le advirtió a Arnheid que ni pensara en ayudarlo. Gardar era un asesino. Si ella intentaba salvarlo, recibiría un castigo severo. Einar propuso organizar un rescate para Gardar, pero Arnheid se negó. Antes de decidir si ayudar o no a su esposo, quería contar su historia. Años atrás, Gardar y ella vivían en una aldea pacífica. Un día, extraños llegaron al pueblo y se desató una disputa territorial. Los hombres del pueblo se reunieron para decidir si luchar o no. Arnheid rogó a Gardar que no se involucrara en la guerra, pero él no la escuchó. Mientras los hombres estaban en el frente de batalla, los vikingos aprovecharon para atacar la aldea. Sin defensores, la aldea fue masacrada. Los ancianos y los niños fueron asesinados. Las mujeres fueron vendidas como esclavas. Desde entonces, Arnheid nunca volvió a ver a Gardar. Arnheid estaba embarazada de Ketil. En el pasado, ya había perdido un hijo y no quería que la tragedia se repitiera. Si intentaba liberar a Gardar y fallaba, la castigarían severamente, poniendo en peligro a su bebé. Sin percatarse, Sverker había escuchado toda la historia y le dijo a Arnheid algo importante. Hace años, él también huyó de la guerra, pero a cambio abandonó a la mujer que amaba. Aunque su vida se salvó, esa cicatriz nunca desapareció de su corazón. Ahora Arnheid estaba en la misma encrucijada. Si escogía no salvar a Gardar, su hijo nacería sano y salvo, pero jamás volvería a ver a su esposo. Sverker le aseguró que en la vida no hay decisiones erróneas. Lo único que importa es si algún día te arrepentirás de tu elección. Después de muchas dudas, Arnheid finalmente tomó una decisión. Iba a visitar a su esposo. Aprovechó que Snake estaba fuera para convencer a los guardias de que la dejaran entrar a curar a Gardar. Cuando se reencontraron, Arnheid rompió en llanto. Gardar le pidió perdón por la decisión estúpida que había tomado en el pasado. Lamento haberlos dejado solos en tiempos de guerra, pero ¿de qué servían esas disculpas ahora? Su hijo había sido brutalmente asesinado por los vikingos y Arnheid había sido vendida como esclava. Ya no podían volver a aquellos días de paz. Justo cuando uno de los vigilantes bajó la guardia, Gardar lo atacó. Le cortó la garganta en un instante. Los otros guardias corrieron a ver qué pasaba, y en ese breve descuido, Arnheid liberó a su esposo. Cuando Snake regresó, encontró el campamento lleno de cadáveres. Gardar había escapado, pero sus heridas eran graves. No podía haber ido muy lejos. Al amanecer, soldados irrumpieron en la cabaña de Thorfinn y Einar. Buscaban a Gardar. Uno de los guardias apenas echó un vistazo y supo que el prisionero había escapado. Ahora, todos los soldados estaban rastreándolo. Thorfinn y Einar corrieron a la casa de Ketil. Si Arnheid estaba en peligro, debían asegurarse de que estuviera a salvo. Afortunadamente, Sverker había intervenido. El dueño de la finca estaba ocultando a Arnheid y Gardar dentro de su casa. Snake no lo sabía. Él creía que Gardar estaba escondido en algún otro lugar y estaba convencido de que el esclavo regresaría por su esposa.
así que decidió quedarse cerca de Arnheid. Si su esposo venía por ella, lo mataría en el acto. El tiempo corría en contra de Gardar. Sus heridas eran demasiado graves, necesitaba atención urgente, pero con Snake vigilando la casa, Arnheid no tenía forma de ayudarlo. Einar y Thorfinn sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Idearon un plan para distraer a los guardias. Einar se hizo pasar por Gardar. Se paró a lo lejos, a la vista de los soldados. Snake picó el anzuelo de inmediato. Ordenó a todos que persiguieran a la supuesta sombra de Gardar. Mientras los soldados salían corriendo tras Einar, Arnheid finalmente tuvo la oportunidad de salvar a su esposo. Mientras Einar distraía a los soldados, Thorfinn y Arnheid entraron a la casa. Gardar seguía gravemente herido. Tenían que sacarlo de allí lo antes posible. Sin embargo, Snake comenzó a sospechar. Si Gardar estaba tan mal herido, ¿cómo podía moverse tan rápido? Decidió dejar que sus hombres siguieran la persecución y regresó a la casa para asegurarse de que no hubiera trampas. Justo cuando Thorfinn intentaba sacar a Gardar, Snake apareció. No quedaba otra opción. Thorfinn había prometido no volver a usar la violencia. No quería herir a nadie nunca más. Pero si no hacía algo ahora, Gardar y Arnheid serían castigados. No podía quedarse de brazos cruzados. Entonces, decidió luchar. La batalla entre dos guerreros veteranos comenzó. Ambos movían sus cuerpos con cautela, calculando cada movimiento. Snake sabía que Thorfinn había sido soldado antes, pero no esperaba que tuviera habilidades tan aterradoras. Cada golpe mortal que lanzaba, Thorfinn lo esquivaba con facilidad. En su mente, Snake se preguntó algo. ¿Cómo un guerrero tan fuerte puede aceptar ser un esclavo en este lugar olvidado? Si Thorfinn tuviera un arma en las manos, Snake habría terminado en el suelo en cuestión de segundos. Mientras la pelea continuaba, Arnheid y el anciano Sverkel intervinieron. Le rogaron a Snake que perdonara a Gardar, pero Snake no podía aceptar esa idea, y sus hombres caídos. Gardar había matado a todos sus subordinados. Si Snake no los vengaba, no tendría cara para mirar a sus compañeros. Sin dudarlo más, Snake hundió su espada en el cuerpo de Gardar, pero aún no había muerto. Con su último aliento de furia, Gardar agarró a Snake del cuello. Quería arrastrarlo con él al infierno, pero en ese instante, escuchó la voz de Arnheid. Ella lo llamó con dulzura. El furioso guerrero finalmente se calmó y soltó a Snake. Le pidió a Sverkel un carro de caballos. Él aceptó y finalmente Gardar y Arnheid partieron. Nadie sabía a dónde irían. Solo querían escapar y encontrar su paz. Gardar y Arnheid permanecieron en silencio mientras miraban el cielo gris. El camino frente a ellos era infinito, como si nunca tuviera un final. Aquel momento le trajo recuerdos a Gardar. Recordó los días en que trabajaba en los campos de su aldea, las noches en que regresaba a casa y abrazaba a su esposa y a su hijo. Esos fueron los momentos más felices de su vida. Si pudiera volver atrás en el tiempo, jamás habría abandonado su hogar para ir a la guerra, porque ya tenía el mayor tesoro del mundo, Arnheid. Pero el tiempo no podía retroceder. Esas fueron sus últimas palabras antes de exhalar su último aliento. Y así, Gardar murió en los brazos de su esposa. Llegaste. Mientras tanto, la embarcación de Leif Erikson había llegado a la costa. Thorgil estaba ansioso por la batalla que estaba por comenzar, pero Ketil estaba en shock, no podía aceptar la verdad. El rey Canuto lo había declarado traidor, su propia vida estaba en peligro, pero más que su seguridad, Ketil solo quería ver a Arnheid. Solo ella podía aliviar su corazón herido. Sin embargo, cuando llegó a casa, descubrió la verdad. Arnheid había intentado huir con su esposo. El mundo de Ketil se derrumbó, ella era su único consuelo, y lo había traicionado. Mientras tanto, Leif había ido a negociar con Snake. Ketil le había dado permiso para liberar a Thorfinn, pero Snake no sabía nada de ese acuerdo. Además, Thorfinn estaba encarcelado por haber ayudado a Gardar. Si solo lo liberaban a él, Einar y Arnheid quedarían en peligro. Así que Pater le pidió a Leif que también comprara la libertad de Einar y Arnheid. Mientras tanto, Ketil había llegado a donde retenían a Arnheid, quien había regresado luego de la muerte de su esposo. Aunque la amaba, esta vez no podía perdonarla. Cegado por la ira, la golpeó brutalmente. Arnheid rogó por su vida, recordándole que llevaba a su hijo en el vientre, pero eso solo hizo que Ketil se enfureciera más. Sospechaba que el bebé no era suyo, sino de Gardar. Los gritos desgarradores de Arnheid resonaron por todos lados. Cuando Snake y Leif llegaron, ya era demasiado tarde. Arnheid estaba inconsciente, cubierta de sangre. Su vida y la de su hijo estaban en peligro. Las pérdidas recientes habían empujado a Ketil al borde del abismo. Ya no tenía nada que perder, así que tampoco tenía nada que temer. Ketil reunió a todos los campesinos de la aldea y los convenció de que se prepararan para la batalla contra el ejército del rey. Eran más de 300 hombres, pero la mayoría eran simples agricultores que solo aceptaron pelear porque Ketil les prometió borrar sus deudas. En realidad, el número de combatientes con experiencia no llegaba ni a 100. Según lo acordado, Leif Erikson y Thorfinn podían marcharse en paz, pero Thorfinn se negó. No podía abandonarlos. Leif se
se sorprendió al verlo. El muchacho que tenía delante ya no era el mismo de antes. Cada día Thorfinn se parecía más a Thors, el guerrero legendario. Al amanecer, las naves del rey Canuto llegaron a la costa. Las diferencias entre ambos bandos quedaron en evidencia. El ejército de Ketil era un grupo desorganizado. Ni siquiera podían disparar sus flechas hasta los barcos enemigos, pero los soldados del rey sí podían hacerlo. La batalla parecía más un juego de caza. El ejército del rey era el cazador, y los campesinos de Ketil eran las presas. Aún así, Canuto envió a un emisario para negociar la rendición, pero Ketil rechazó la oferta. Los campesinos rieron al enterarse de que el rey solo traía consigo 100 soldados. Ellos eran 3 veces más, pero se equivocaban. Para un guerrero veterano como Snake, la situación era clara. Los 100 soldados de Canuto eran tropas de élite. Cada uno de ellos valía por 5 hombres en combate. Snake también reveló un secreto. Ketil no era el verdadero puño de hierro. Hace años, Snake había salido en busca del legendario guerrero, pero encontró a Ketil, un hombre gordo y asustado. Ketil lo alimentó y le dio un lugar donde vivir, así que Snake decidió no revelar la verdad. Ahora, el momento de devolverle el favor había llegado. Sabía que la batalla estaba perdida, pero peleó de todos modos y sus hombres lo siguieron. El sonido de los cuernos de guerra marcó el inicio del enfrentamiento. En medio del caos, Thorfinn y Einar aprovecharon la oportunidad para sacar a Sarnhid de la aldea. Ella seguía inconsciente, sumida en un sueño donde viajaba junto a Gardar hacia un lugar lejano y pacífico. En el carro también estaban sus 2 hijos, riendo y jugando juntos, ajenos a cualquier preocupación. De pronto Gardar giró hacia ella y le dedicó una sonrisa serena. Le dijo que era momento de despedirse de sus amigos. Arnheid no comprendió de inmediato y con el desconcierto reflejado en su rostro preguntó la razón, pero Gardar no respondió. Solo la observó con dulzura, mientras el paisaje de su sueño comenzaba a desvanecerse. El viaje estaba llegando a su fin. El campo de batalla se teñía de sangre. Los soldados del rey Canuto tenían un nivel de combate muy superior. En poco tiempo, la mayoría de los campesinos de Ketil fueron masacrados. Snake se vio obligado a ordenar la retirada. De lo contrario, todos morirían. Mientras tanto, Thorgil aprovechó la confusión para intentar un ataque sorpresa contra Canuto. El rey había enviado a todos sus soldados al frente, así que no había nadie protegiéndolo. Si el ataque tenía éxito, la guerra acabaría en ese instante. Pero cuando Thorgil estaba a punto de asestar el golpe mortal, Wulf apareció y bloqueó el ataque. En cuestión de minutos, la Guardia Real acudió a la llamada de auxilio. Thorgil perdió la oportunidad de asesinar al rey. No le quedó más opción que huir. Arnheid abrió los ojos lentamente. La conciencia volvía a ella, pero también la certeza de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. No sentía miedo ni desesperación, solo un anhelo silencioso. Despedirse de Einar y Thorfinn. Había encontrado el lugar donde finalmente podría descansar, lejos del sufrimiento, junto a su esposo y sus hijos, en el otro mundo. Einar se aferró a su mano con fuerza, como si así pudiera retenerla un poco más. Le suplicó que no se rindiera, que siguiera luchando, pero Arnheid solo le dedicó una sonrisa serena, llena de ternura y resignación. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de una verdad que hería. Sus seres queridos ya no estaban en este mundo. Entonces, ¿por qué debería quedarse ella? La crudeza de sus palabras golpeó a Thorfinn y a Einar, dejándolos en silencio. No tenían respuesta. ¿Para qué seguir aferrándose a una vida de sufrimiento, a un destino marcado por la esclavitud y la pérdida? Poco a poco, la calidez abandonó su cuerpo. Arnheid cerró los ojos por última vez y se marchó en paz. Mientras Thorfinn y Einar intentaban escapar, se encontraron cara a cara con Ketil y Snake. La rabia de Einar estalló al ver a Ketil. Quería matarlo, hacerle pagar por la muerte de Arnheid. Thorfinn se interpuso. Él ya había recorrido ese camino, cegado por la venganza. Había matado en busca de justicia, pero al final solo encontró vacío y dolor. Le pidió a Einar que no dejara que la ira lo consumiera, que no cometiera el mismo error. Einar se quedó inmóvil, con los puños temblando. Lágrimas de impotencia rodaron por su rostro. Finalmente, bajó el arma. No se convertiría en un asesino. Olmar regresó al campamento y encontró un campo de batalla devastado, cuerpos esparcidos por todas partes, la masacre del ejército del rey Canuto. Por primera vez comprendió el peso de sus acciones. Su arrogancia había llevado a su familia y a los campesinos a la guerra. El rey Canuto envió una última oferta de rendición. Si la familia de Ketil se rendía, perderían todas sus tierras y serían exiliados, pero al menos conservarían la vida. Si seguían resistiendo, el ejército real no se detendría hasta acabar con cada uno de ellos. La decisión quedó en manos de Olmar, porque fue él quien provocó esta guerra. Olmar aceptó su responsabilidad, renunció a su deseo de convertirse en un guerrero, se entregaría al rey para que su familia y los aldeanos no sufrieran más. El viejo Ketil sintió orgullo por primera vez en su hijo. Tal vez su fortuna desaparecería, pero mientras siguieran vivos, podrían reconstruir todo de nuevo. Mientras Olmar se preparaba para rendirse, Thorfinn avanzó solo hacia el campamento enemigo. Su objetivo era claro: encontrarse cara a cara con Canuto y poner fin a la guerra. Al verlo llegar, los guardias lo recibieron con burlas. ¿Cómo podía un simple esclavo pretender una audiencia con el rey? Thorfinn afirmó que en el pasado había servido como su guardia personal. Las risas aumentaron. Un soldado lo ridiculizó, señalando su delgado cuerpo. ¿Cómo podía alguien como él haber protegido al rey? La noticia llegó a Canuto, pero este se negó a verlo. Aún recordaba la cicatriz en su rostro, una herida que Thorfinn
Thorfinn le había causado tiempo atrás. Los soldados decidieron divertirse un poco. Uno de los guerreros más fuertes se ofreció para probar a Thorfinn. Thorfinn no se defendió. El juego se convirtió en una apuesta. Los soldados apostaron cuántos golpes aguantaría antes de desmayarse, pero Thorfinn planteó su propio desafío. Si lograba resistir 100 golpes sin caer, los soldados tendrían que dejarlo hablar con el rey. El reto había comenzado. Uno tras otro, los puñetazos impactaban en el cuerpo de Thorfinn. 5, 10, 20... 30 golpes, pero el joven no caía. Desde la distancia, Wolf observaba con atención. Se dio cuenta de que Thorfinn estaba absorbiendo los golpes de una manera extraña. No los recibía directamente, sino que ajustaba sutilmente su postura para reducir el impacto. Solo alguien con años de experiencia en combate podría hacerlo. Sin embargo, esa técnica no hacía milagros. Thorfinn seguía sufriendo cada golpe, una locura que nadie en su sano juicio intentaría. Mientras tanto, Snake llevó a Olmar al campamento para firmar la rendición, pero cuando llegaron vieron la escena de Thorfinn en medio de la multitud. La burla y las risas iniciales desaparecieron. Nadie podía creer que aquel hombre, pequeño y delgado, aún estuviera en pie. Tras 100 puñetazos, Thorfinn no cayó. En ningún momento intentó atacar o defenderse, pero el guerrero que le propinó los golpes terminó exhausto y se desplomó antes que él. Los soldados a su alrededor se quedaron en silencio. No sabían cómo reaccionar. El poder de la violencia no había podido quebrantar a ese hombre. Wolf reconoció que Thorfinn había superado la prueba. Ordenó que lo llevaran ante el rey, pero antes le hizo una última pregunta. Si realmente había sido un guerrero, ¿por qué no contraatacó? Thorfinn respondió con calma. No había ido allí a pelear, sino a negociar la paz. Si golpeaba a alguien, ¿cómo podría hablar de paz? Wolf guardó silencio. Esa respuesta le resultaba familiar. Era la misma que, años atrás, había dado el legendario guerrero Thors. Thorfinn fue llevado ante el rey. Canuto lo observó con frialdad. El joven guerrero que una vez luchó a su lado, ahora parecía otra persona. Si hubiera sido el Thorfinn de antes, esos soldados habrían caído en segundos, pero eso ya no importaba. Thorfinn tenía una única petición, que retirara a sus tropas. Canuto negó con la cabeza. Para construir un mundo en paz, era necesario sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. La paz sin víctimas era solo una fantasía. Thorfinn no intentó convencerlo con más argumentos. En lugar de eso, simplemente se marchó. Canuto soltó una carcajada. Había soportado 100 golpes solo para luego huir. Para muchos, la retirada era un acto de cobardía, pero para Thorfinn significaba todo lo contrario. Él había visto demasiadas guerras, demasiadas muertes. Había aprendido, a un precio muy alto, que la violencia solo traía más violencia. Si el mundo lo despreciaba por huir, que así fuera. Lo importante era sobrevivir. Mientras hubiera un lugar en la tierra donde vivir en paz, él elegiría correr en lugar de luchar. Más que huir, su verdadero objetivo era encontrar un lugar para aquellos que también querían escapar de la guerra. Las palabras de Thorfinn hicieron reflexionar a Canuto. A su alrededor, todavía había personas luchando para construir un mundo mejor. Entonces, ¿por qué solo confiaba en la fuerza? Por primera vez consideró la posibilidad de que la violencia no fuera el único camino para acabar con la guerra. Fue así como tomó una decisión sorprendente: disolver el ejército en Inglaterra. La orden de desmovilización tuvo un impacto enorme. Con el fin de la ocupación militar, el rey Canuto logró resolver la crisis económica del reino. Al mismo tiempo, se ganó la confianza de los ingleses. Por primera vez, el pueblo dejó de verlo como un invasor y comenzó a aceptarlo como su rey. Canuto nunca imaginó que resolver un problema tan complejo podía ser tan sencillo. Thorfinn, sin levantar una sola espada, había cambiado la historia. Gracias a Thorfinn, la granja se salvó de la destrucción. Olmar, arrepentido por todo lo ocurrido, decidió darle a Thorfinn y Einar un cofre lleno de oro como recompensa, pero ambos lo rechazaron. El verdadero tesoro que Thorfinn se llevaba eran las lecciones aprendidas en esos 3 años. Antes de partir, la mirada de Thorfinn recorrió la granja una última vez. Aquel lugar que había sido una prisión también se convirtió en su hogar. Snake se acercó y reveló su verdadero nombre, Roald. Les confesó que esperaba volver a verlos algún día. Con una última despedida, Thorfinn y Einar emprendieron su camino. Por fin, estaban listos para un nuevo comienzo. Leif llevó a Thorfinn y Einar de regreso a Islandia. Después de tantos años, Thorfinn finalmente pisó la tierra donde nació. No pudo contener sus emociones al ver aquel paisaje familiar. Sus antiguos amigos habían crecido, las personas habían cambiado, pero la paz del lugar seguía intacta, igual que en su memoria. Thorfinn volvió a ver a su madre y con lágrimas en los ojos se disculpó por haber abandonado a su familia durante tantos años. Por fin entendía por qué su padre se había sacrificado. No había sido por gloria ni por venganza, había sido por un propósito mayor: demostrar que un mundo sin guerra era posible. Su hermana pensaba que estaba muerto y que las historias que Leif les contaba sobre haberlo visto eran mentiras. Por eso, le resultó difícil creer que realmente era Thorfinn. Sin embargo, cuando lo confirmó, no dudó en noquearlo de un solo golpe. Esa noche, Thorfinn compartió con su familia todo lo que había vivido. Les habló de su pasado como guerrero, de su tiempo como esclavo y de la transformación que había experimentado, pero sobre todo les reveló su decisión. Yo debo partir. Debo construir una tierra pacífica en Vinlandia.
Él y Einar querían construir un lugar donde las personas pudieran vivir en paz. Un hogar sin esclavos, sin guerras y sin miedo. Un nuevo mundo donde nadie tuviera que empuñar una espada para sobrevivir. Con ese sueño en mente, Thorfinn estaba listo para partir una vez más. Ya no era un niño en busca de venganza. Ahora era un hombre que quería dejar un legado de paz. Así concluye esta historia. Una travesía llena de sufrimiento, redención y esperanza.